Buenos Días Aragón, con Javier de Sola. Aquí está ya, como les veníamos contando, Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón. Señor Pina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Después de unos días, después de una semana, señor Pina, la verdad es que a vueltas con las ayudas al transporte, el bono social, las pensiones, ustedes y UGT anunciaron que se movilizarían, que saldrían en la calle este domingo. Pese a que las medidas han salido adelante en su mayoría, mantienen las protestas en principio. ¿Cómo han vivido los sindicatos esta semana de, sobre todo, dimes y diretes entre el gobierno, la oposición, entre el PSOE y el Partido Popular? Sí, bueno, hay un previo que tiene que ver con que, evidentemente, desde hace ya bastante tiempo, la realidad política ha cambiado y, por tanto, hay una gran pluralidad en todos los parlamentos. En las Cortes de Aragón la vemos casi es histórica, pero también en el Congreso y, por tanto, hay que acostumbrarse, y eso nos lleva a que de vez en cuando pues pasan determinadas cuestiones con votaciones. Nosotros lo hemos vivido ya en varias con las pensiones, con la reforma laboral, que si recordáis salió porque un diputado se confundió. Esto lo hemos vivido ya. Lo que pasa es que nosotros estamos pues quejosos, estamos enfadados un poco, estamos reflejando el enfado ciudadano porque esa diversidad política, que incluso puede ser buena, lo que no puede hacer es tomar de rehén a la gente que tiene que depende directamente de determinadas protecciones públicas. Y eso es lo que ha ocurrido esta semana. Y ha ocurrido, digamos, de la manera más burda posible. Un juego político de aquí te voy a apretar, aquí quiero que veas un poco cuáles son mis poderes, ha afectado a la mitad de la población de una manera u otra. Pensionistas, contributivos o no contributivos, las personas que cobran el IMV, las ayudas al transporte, una retahíla, ya digo, de protección social asociada a esas medidas. Y eso es lo que a nosotros nos ha enfadado. Eso es lo que nos ha enfadado. El juego político es lícito. El juego de mayorías y minorías es lícito. Esto es una democracia. Pero, hombre, hay que cumplir las leyes. La subida de las pensiones no se decidía en ese decreto. Está decidida en una ley. Eso era la aplicación de una ley y, por tanto, eso es lo que nos cabreó. ¿Por qué hemos mantenido las movilizaciones? Que era lo que... Pues porque no queremos que esto siga así y, por tanto, queremos manifestar nuestro rechazo a este juego político. Entendemos, ya digo, que haya que tener una negociación en una situación política en la que hay muchísimos partidos implicados. Eso lo entendemos perfectamente. Lo que no entendemos es que se juegue con las personas y con sus derechos. ¿De quién es la responsabilidad, señor Pina? ¿Quién tiene más responsabilidad? Yo entiendo que los que votaron que no tienen más responsabilidad. Es verdad, la técnica parlamentaria de meter en un decreto un montón de cosas muy diferentes es muy mejorable. Pero esto lo han utilizado todos los gobiernos desde que tenemos democracia, todos y cada uno de ellos. Por tanto, esa no es la razón principal, porque hasta ahora esto no había pasado. Porque estamos hablando de cuestiones automáticas, como digo, cumplimiento de leyes que lo único que tienes que hacer es, cuando no hay presupuestos, hacer que se cumplan esas leyes. Y por tanto, los que no entendieron eso, que fueron los que lo bloquearon, tienen más responsabilidad. Sin quitar el que yo creo que mejorable la técnica esta de meter en un decreto, ya digo, un montón de cosas. Pero precisamente el 90% eran medidas sociales. Este no es el peor de los decretos que hemos vivido de estos ómnibus, ¿eh? ¿Con el resultado están satisfechos los sindicatos, o al menos comisiones obreras? A ver, creemos que se ha solucionado un problema que nunca debió ocurrir. Creemos que se ha solucionado, aunque también creemos que no es completo. Se han dejado fuera una serie de cuestiones que creemos que son muy importantes, algunas directamente importantes para Aragón, como el tema de los ingresos a cuenta. Creemos que son imprescindibles para que pueda funcionar la comunidad autónoma y tenga esos ingresos, y por tanto, en la petición de que esto no vuelva a ocurrir del domingo, también incluimos que hay que solucionar lo que se ha quedado, digamos, ahora para hablarlo. Esperemos que tampoco tenga problema y que pueda haber un segundo decreto con estas cuestiones, pero vamos, que no se esperen mucho. ¿Qué falta? Principalmente el tema de los ingresos a cuenta es fundamental, y algunas cuestiones de fiscalidad
de fiscalidad, el tema del impuesto a la banca hay que aclararlo como queda, el tema de las empresas electrointensivas, que para que nos entienda son aquellas que consumen muchísima electricidad y que tienen unos condicionantes específicos, pero que son normalmente empresas que generan muchísima actividad económica y muchísimo empleo, por eso tienen una cuestión específica. Bueno, pues esas cuestiones hay que solucionarlas. Lo que parece que va adelante, señor Pina, es la reducción de la jornada laboral que irá a Consejo de Ministros, en principio, el martes. Parece que hay acuerdo entre los ministerios de Trabajo y de Economía, aunque seguramente algún matiz todavía faltará por ver, ¿no?, de lo que salga definitivamente de ese Consejo de Ministros. Sí, esa es la segunda razón que iba a apuntar sobre por qué mantener las movilizaciones del día 2 de febrero. Nos tememos que si al menos no mostramos nuestra indignación y nuestro enfado sobre lo que ha pasado, pueda volver a pasar con otros temas que también son aceptados mayoritariamente por la sociedad y que puedan entrar en el juego político. Uno de ellos es la reducción de jornada. Todas las encuestas que se están haciendo sobre la reducción de jornada dan que la gran mayoría de la población, la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas están a favor de esa medida y no querríamos que entraran en ese juego. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobierno que se tiene que plasmar, como dices tú, la semana que viene. Ha habido problemas entre los ministerios, no tanto con el texto, que nunca se ha puesto en cuestión, sino con el momento de ponerla en marcha, la medida. Nosotros creemos que ya ha habido tiempo de adaptación porque llevamos 1 año y pico de retraso, por tanto creemos que habría que ponerlo en marcha lo antes posible. El problema es lo que digo, eso tiene que ir al Congreso y por tanto entraremos en ese juego. Que pueda haber modificaciones en el Congreso, ese no es el problema si está el núcleo de la reivindicación, que es histórica, de reducción de jornada. Si entramos en que no hablamos de reducción de jornada cuando llegue al Congreso, sino que estamos hablando de otras cosas y voy a votar que sí o que no, dependiendo de otras cosas, pues entonces volvemos a tener un problema como el que hemos tenido esta semana. Decía usted, señor Pina, que hay una mayoría que está a favor de la reducción de la jornada laboral. Seguramente habrá quien estará pensando, hombre, ¿cómo no va a estar la gente a favor de trabajar menos horas, de poder vivir más tiempo fuera del trabajo, o cómo no va a estar a favor la gente de cobrar más, ¿no? Y ahí es donde se enmarca la tesis, la postura de los empresarios, que no están en este acuerdo. Bueno, yo voy a contar una cuestión casi de prospección histórica, que no pido que la gente lo haga porque no tiene sentido, pero evidentemente que nosotros sí que hemos hecho. Reducciones de jornada hay desde hace decenios. Es histórica la de las 8 horas, aunque se juega un poco con el tema de las 8 horas de hace 100 años, porque eran 8 horas 6 días a la semana. No, eran 48 horas, no 40. Pero ha habido ese juego. En aquel momento, los empresarios de entonces, no los de ahora evidentemente, ni los trabajadores y las trabajadoras ni los empresarios eran los mismos, eran otros, eran nuestros abuelos o bisabuelos, decían exactamente lo mismo. Lo mismo, hay sectores que no lo pueden aguantar. Esto tiene que ver no con esos casi sentimientos de que es una cuestión casi sentimental de me voy a negar porque me supone evidentemente más gasto, sino tiene que ver con una cuestión que es fundamental cuando hablamos de las empresas y de la actividad económica de las empresas y de los beneficios. Y es el reparto de esos beneficios. ¿Y cómo se hace ese reparto? Lo que ha ocurrido en los últimos 40 años es que los empresarios cada vez se están quedando más de esa productividad que ellos dicen. Y hablan mucho de productividad y sin embargo luego no la aplican a la hora de ese reparto. Ese es el juego, ese es el juego de lo que se llama el conflicto social y de la negociación colectiva. Nosotros lo que decimos es, creemos que ahora mismo es más importante que ese reparto de la productividad, que ha crecido muchísimo en España en los últimos años, sea a través del tiempo de trabajo. Porque además tiene un beneficio asociado. No es solo una cuestión de o en tiempo o en dinero ganamos más. No es solo eso, que ya sería importante en sí mismo, es que eso genera una actividad económica en sí mismo, actividad económica que hemos visto en la historia. Cuando digo lo de los empresarios de hace 100 años, nadie imaginaba que la primera actividad económica en España fuera el turismo y el ocio, en general, fuera la primera actividad. Entonces prácticamente no existía. Esa actividad vive de que la gente tenga tiempo para poder viajar, para poder tener ocio,
para poder tener esas actividades asociadas a lo que es la vida de una persona. Creemos que sería muy beneficiosa la reducción de jornada para sectores asociados a todos esos ámbitos de el ocio y, ya digo, del turismo, de la cultura. Sería muy beneficioso. Por lo tanto, doble beneficio en cuanto a tener más tiempo y a generar actividad económica. Sucede algo similar con la reducción de la jornada y con la subida del salario mínimo, que volverá a subir este 2025 con acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo nuevamente. Sí, pasa lo mismo. Aquí hay un matiz más que yo introduzco. Esta discusión sobre el salario de los que menos ganan, en algunos casos, a ver, me parece sangrante. Me parece sangrante porque se hace desde ámbitos y desde sectores donde no se emplea el salario mismo. El salario mínimo en Aragón se emplea, por suerte, para muy pocas personas. Así como en global calculamos que pueden estar en los alrededores del 10, el 11%, en el global de todo el Estado, en España, en Aragón podemos estar entre el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque nuestros sueldos son un poco más altos. Por tanto, estar discutiendo sobre las personas que menos ganan en este país, pues a veces me parece, ya digo, incluso en alguna ocasión y en alguna situación, no digo que en todas, a veces rastrero. Porque claro, hacer depender que un sector sea viable o no del salario que menos ganan las personas, pues a mí me lleva a pensar que probablemente ese sector no sea viable. Así de claro. Si lo que requiere un sector es que la gente no gane ni el salario mínimo interprofesional, algo pasa en ese sector. Algo le pasa a ese sector. Y tiene que ver con la viabilidad, no con el salario mínimo. Hay un run en algunos trabajadores, que no sé si llega a los sindicatos, señor Pina, que es la reflexión de que va subiendo el salario mínimo, pero que no en la misma medida van subiendo el resto de salarios. Salarios que podríamos interpretar como medios entre los salarios altos y ese salario mínimo, ¿no? Y que al final nos vamos a encontrar en un escenario entre que dibuje que esos trabajadores que no cobraban el salario mínimo, que tenían un salario, ya digo, vamos a decir, medio, no digo ni bueno ni malo, medio, van a estar en el salario mínimo. No sé qué le parece. A ver, a mí me parece una reflexión muy interesante, porque es cierto. Yo creo que no estamos todavía en ese escenario por una razón, porque el salario mínimo estuvo congelado prácticamente 14 años y, por tanto, el salario mínimo partía de un suelo que estaba tan lejos de la realidad económica que, sinceramente, ya digo, estaba lejos de esa media. Es verdad que las subidas, que con esta vamos a estar en el 60% de los últimos 6 años, están acercando al salario mínimo a la realidad de muchos convenios colectivos, y eso es lo que nosotros trabajamos en el día a día. Hay convenios colectivos asociados sobre todo a la limpieza, a los ámbitos de residencia, evidentemente al campo, algunos ámbitos de servicios, en los que el salario mínimo ya ha llegado. Está llegando a esos niveles bajos. Nosotros hemos intentado, asociado a eso, y ahí sí que tuvimos un acuerdo con los empresarios, llegar al acuerdo de negociación colectiva para la subida salarial, que incluía un 4%, un 3%, y este año tocaría un 3%, porque era 23, 24, 25. Y eso ha permitido pues que todavía no estemos en ese escenario, pero ese escenario, si se paralizara la negociación colectiva, está muy cerca. Claro, la reflexión, yo digo, me parece interesante porque creo que la reflexión tiene que ver con mirarse qué país queremos. ¿Cuáles son los países más desarrollados? Aquellos que tienen salarios más altos y que, por tanto, con esos salarios se puede generar una actividad económica, en mi opinión, más sana. Y yo creo que esa reflexión incluye desde los salarios bajos a los salarios, digamos, medios, por no meter a los altos, que entiendo que tienen menos problemas en eso. Pero desde luego me parece una reflexión muy interesante, porque es verdad, si no hiciéramos nada en ese ámbito de los salarios medios, podría ocurrir que en un momento dado el salario mínimo fuera el salario muy generalizado de muchísima gente, y eso no sería bueno. Sería que algo no está funcionando. ¿Cómo se paga todo esto? ¿Cómo se paga la reducción de la jornada? ¿Cómo se paga la subida de los salarios? Bueno, los últimos 3 años en cuanto a beneficios, desde que acabó la pandemia, y sobre todo, no venía por la pandemia, digo por situar, sobre todo desde que se produjo el punto inflacionista de 2022 asociado a la guerra de Ucrania, los beneficios empresariales se han disparado absolutamente. O sea, incluso... También en una comunidad autónoma como la nuestra, con un tejido formado fundamentalmente por pymes y micropymes.
Claro, pero las pymes y micropymes tienen que funcionar en una lógica que yo entiendo que tiene que ser sana en todos los sentidos. Sana, me refiero a tener unas condiciones laborales también sanas. Entonces, no podemos poner encima de la mesa que las pequeñas empresas, para que puedan funcionar, tienen que tener bajas condiciones laborales. No sé muy bien qué tipo de sociedad queremos. Yo intento elevarlo porque es una cuestión de qué es lo que queremos. ¿Nos queremos parecer a países con salarios muy bajos? Que sepamos lo que eso supone, que los veamos, que veamos la foto de ese tipo de países, incluso la inseguridad asociada a ese tipo de países y, bueno, que a mí me parece un absoluto error. Creo que las pymes y micropymes tienen que pelear para tener unas condiciones laborales tan aptas como las grandes, porque así evitarán, por ejemplo, lo que suelen decir, y es que en este momento, porque claro, esto va por épocas, las dificultades que tienen para encontrar gente. ¿Por qué tienen dificultades para encontrar gente? ¿Cuál es la razón asociada? Pues porque no puedes basar tu tipo de negocio en bajas condiciones laborales. Termino, señor Pina, la última. Las pensiones van en ese acuerdo que ha salido adelante o que va a salir adelante, que va a contar con el respaldo parlamentario necesario para ser aprobado. Se ha comentado mucho estas últimas horas y estos últimos días una reflexión que llega desde, no vamos a decir desde los jóvenes, sino desde algunos jóvenes y que sobre todo se ha canalizado a través de algunos youtubers, y es el desencanto, o el descontento o la falta de comprensión que hay, ya digo, no en todos los jóvenes, sino en algunos jóvenes, de que tienen salarios muy bajos y tienen que asumir el pago de las pensiones de los que se han jubilado. Bueno, a mí me parece una reflexión absolutamente interesada y que sale de determinados ámbitos que no creen en lo público. Yo lo quitaría de las pensiones y lo llevaría a cualquier otro ámbito. ¿Por qué los que no tienen coche tienen que asumir los gastos de las carreteras? ¿Por qué los que están sanos tienen que pagar la enfermedad, la cura de la enfermedad de los que están enfermos? ¿Por qué los que no tienen hijos tienen que pagar los colegios de los que lo tienen? Yo voy a dar la respuesta. Es que somos una sociedad. Si eso no ocurriera, no seríamos una sociedad. Y por tanto, que la sociedad proteja a sus mayores que no tienen capacidad para trabajar. Es que esto no es darles a los mayores para que estén. Estamos hablando de personas que ya por su edad, a la que llegaremos todos, no tienen capacidad para generar ingresos. Y para trabajar creo que es un deber social. Y creo que hay que hacer pedagogía con lo que yo creo que son muy pocos jóvenes que no acaban de entender que eso se puede asociar también a lo suyo, a los estudios que hayan hecho, a las calles que pisan o a cualquier servicio público que vayan a utilizar, por ejemplo, cuando se pongan malos. Si nos vamos a esa sociedad, nos iremos a situaciones como la que se dan en países como Estados Unidos, donde la sanidad es un problema económico, no es un problema de las enfermedades y de cura, es un problema económico. Cuando en Estados Unidos te pones malo, es posible que te hayas destrozado la vida económicamente. Entonces, bueno, yo haría esa reflexión sobre el tipo de sociedad que queremos. ¿Cuándo son las manifestaciones del fin de semana, señor Pina, las principales? Son el día 2, tanto en Huesca como en Teruel son a las 12, aquí en Zaragoza le hemos adelantado un poquito, a las 11 son concentraciones, hemos decidido que sean concentraciones porque lo que queremos es mostrar esa... Ya digo, ese enfado porque con las cosas de comer, que se ha dicho mucho, no es una cosa mía, se ha dicho mucho, lo utilizo de otras personas. Con las cosas de comer no se puede jugar. Estamos hablando de la protección de la mayoría de las personas de ese país que no tienen otra capacidad. Ya digo, pensionistas, que son los mayores, pero no solo ellos, ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, y me parece fundamental. Incluso, lo que digo, creo que las ayudas al transporte las están utilizando personas, incluidos estos jóvenes que tú decías, y bueno, no veo a ninguno que pague el billete cuando no lo puede pagar. Digo de los poquitos que yo creo que dicen eso. Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Y 34, las 8, un poquito más tarde de lo habitual, pero vamos ya con la tertulia. Hasta mañana con Óscar Cibieta, con Mónica Fuentes y con Juan García Blasco. Atención amantes de la trufa. Los días 1 y 2 de febrero, Murero acoge las 7ª jornadas de la trufa negra de la comarca Campo de Daroca. Charlas técnicas, mercados, show cooking, catas con trufa y cócteles trufados. Además se celebra el concurso de caza de trufa con perros más grande de Europa, con participantes de Italia y Estados Unidos. Te esperamos en Murero, 1 y 2 de febrero. No faltes.
¿Te gustan las matemáticas? ¿Te gusta escribir? La Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, con la colaboración de Aragón Radio, convoca el 5º concurso de microrrelatos y relatos matemáticos. Si eres estudiante de primaria, secundaria o bachiller, consulta las bases de participación en www.aragoncultura.es. Esta es tu oportunidad. Saca tu vena creativa con el 5º concurso de microrrelatos y relatos matemáticos. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Pues aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, esta mañana con Mónica Fuentes, periodista. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con Óscar Civieta, periodista también. Óscar, muy buenas. Buenos días. Y con Juan García Blasco, catedrático de Seguridad Social y Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, presidente del CESA, del Consejo Económico y Social. Estaban los tres escuchando atentamente la entrevista, la conversación con Manuel Pina, de la que ahora hablamos. Pero antes vamos a invitar a los oyentes a que participen para abordar uno de los temas de los que vamos a hablar hoy en la tertulia, que es precisamente la vivienda, uno de los temas que también preocupa a los sindicatos. Ainara. Tenemos nuevos datos que confirman que efectivamente los jóvenes siguen y cada vez más con serias dificultades para emanciparse. Los precios de la vivienda y los sueldos van por caminos distintos. Los últimos datos del Consejo de la Juventud de España dicen que el 84% de los jóvenes se emancipa compartiendo piso, eso sí, y que en el 30% de los casos necesitan aún así la ayuda de sus familias. ¿Es su caso? ¿Ayuda usted a su hijo, a su hija en el alquiler de su vivienda? ¿O viven incluso ustedes en pisos compartidos porque no es posible hacer frente al pago del alquiler en solitario? Les escuchamos, como siempre, les leemos en el 608-578-412. 608-578-412. Mensajes de los oyentes, luego comentamos este asunto de la vivienda, pero como digo, vamos a empezar por la conversación que manteníamos ahora con Manuel Pina, los sindicatos que se concentran este fin de semana, este día 2, es decir, este domingo, en las principales ciudades españolas, después de una semana que ha sido, la verdad es que bastante movida, con asuntos que son importantes para los sindicatos y, por supuesto, pues también para las personas, claro. Juan, empiezo por el presidente del CESA, claro. De la conversación con Manuel Pina, si de ti dependiera sacar 2, 3 titulares, ¿cuáles serían? Sí, bueno, él lo que ha hecho referencia en tu entrevista es a los temas que son de preocupación del mundo del trabajo, ¿no? De los representantes de los trabajadores del mundo sindical, ¿no? Y lo que reclama, obviamente, pues que se atiendan una serie de cuestiones, de temas, de problemas que afectan en su conjunto a las relaciones de trabajo en la empresa, ¿no? Y por eso me parece que lo que yo destacaría es ese especial reclamo que hace el mundo sindical para que se resuelvan una serie de cuestiones, a su juicio, muy, muy importantes, ¿no? Para que se desarrolle el trabajo. Todo tiene que ver con las pensiones y algunos otros aspectos muy relevantes. Me parece que lo que manifiesta él es la preocupación también por estos temas desde el punto de vista sindical, a mi juicio. Por ir a cuestiones muy concretas, Mónica, ha dicho Manuel Pina, la responsabilidad de lo que ha pasado estos últimos días, desde el punto de vista de los sindicatos, es fundamentalmente de la oposición, porque es la que votó no. Yo le preguntaba, ¿de la oposición o del gobierno? Hombre, yo personalmente creo que es probablemente compartida. Por un lado, porque meten en un decreto ómnibus un montón de cuestiones para tratar de unas que salgan por justicia social, como puede ser la subida de las pensiones, otras colarlas para ver si se aprueban y ya está. Y luego también es verdad que la oposición ha pecado quizás de responsabilidad, porque iban muchísimas cuestiones sociales que son importantes, ya no solamente las pensiones, las ayudas a la DANA. Falta también un paquete importante ahora para aprobar. Tenemos las medidas sociales que van a ir por un decreto que ya han confirmado tanto Junts como el Partido Popular, que van a votar que sí. Y faltarían también cuestiones muy importantes que también estaba destacando Manolo Pina, entre ellas las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Es verdad que si no hay presupuestos generales del Estado, que parece que está la cosa bastante complicada, ese dinero tiene que llegar a las comunidades, entonces habrá que articular alguna fórmula que permita que lleguen. Y luego también las ayudas a las empresas electrointensivas. Es verdad que a través del decreto ómnibus, el primero que se planteó, estaban garantizadas, ahora quedan en el aire y en Aragón nos podemos ver especialmente afectados. Por
por eso y también por las ayudas al coche eléctrico, que es también otra de las medidas que se tendrían que recuperar en otro de los en otro decreto o por la fórmula que el gobierno decida que esté. Entonces yo creo que quizás la culpa en este caso es compartida. Unos por intentar quizás pasarse de listos metiendo demasiadas cosas juntas para tratar de colarlas, y otros también porque al final parece que en este país son incapaces de negociar, ¿no? A la hora de plantear una situación como la que vivimos, en la que llevamos ya bastante tiempo sin presupuestos, quizás sería necesario un poco más de diálogo entre el presidente del gobierno y la oposición para que no quedemos siempre al albur de lo que quiera decidir Junts. Entonces yo creo que falta diálogo y que la culpa en este caso, y yo la pondría, no sé si al 60-40, 70-30, pero que todos han tenido un poquito de culpa en lo que ha pasado. Desde luego era un día muy interesante para hablar con los sindicatos. No me extraña que se te haya extendido la entrevista, ¿no? Por ir al tema de las movilizaciones, claro, es que de inicio ya sonaba un poco extraño que hubiera una movilización de los sindicatos contra la oposición y no contra el gobierno. Aunque puedan tener razón, porque PP y Junts han primado el tacticismo político, aunque eso supusiera el perjuicio para millones de personas, ¿no? Pero claro, es raro. Y luego yo creo que quizás se precipitaron también al anunciar estas movilizaciones. No confiaban demasiado en la capacidad negociadora del Partido Socialista, que es algo que también le ha pasado al PP, creo que no confiaba en ello. Y bueno, visto lo visto, hay que confiar siempre, porque además tienen bastante capacidad de cesión, aunque esta vez la cesión a Junts no haya sido de demasiada enjundia, ¿no? Pero al final, claro, se encuentran en una encrucijada en la que no quieren dar marcha atrás, pero todo suena muy extraño, porque se van a manifestar contra algo que finalmente no ha sucedido, y además se van a manifestar contra la oposición y no contra el gobierno, porque Manuel Pina, aunque también ha hablado de ese decreto ómnibus, sobre todo ha cargado las tintas contra la oposición y ha echado la culpa a la oposición. Entonces, creo que estas movilizaciones que, bueno, ellos intentan justificar por el juego político, porque no hay que meter las pensiones en el juego político, y en eso creo que tienen razón. No sé si ahora mismo tienen demasiado sentido. Bueno, este decreto ley con un nombre horrendo, ómnibus, es el resultado de la inexistencia de la ley de presupuestos. Porque si hubiese habido una ley de presupuestos, todos esos contenidos, esas materias, estarían en la ley de presupuestos, en las distintos epígrafes que pudieran corresponder. Por tanto, es un decreto ley de urgencia con muchísimas medidas al respecto. Claro, esas medidas tienen una naturaleza muy distinta, muy diferente. Y en el actual estado parlamentario, que no hay mayorías claras, pues probablemente era aconsejable, en defecto de una ley de presupuestos, que esos decretos leyes hubiesen tenido una separación nítida entre la naturaleza de unas y de otras, porque en ese Parlamento no todo el mundo coincide con algunas de ellas. Yo creo que hubiese sido más razonable hacerlo así. Así es como se ha hecho al final. Así es como se ha hecho al final, ¿no? Porque es verdad que un porcentaje elevadísimo de esas medidas tiene una naturaleza social y hubiesen estado en la ley de presupuestos, ¿no? Pero claro, es que la ley de presupuestos permite negociar con su elaboración, y ahora no era posible, porque era un decreto ley que venía ya por urgencia. Tanto, yo creo que desde el punto de vista estratégico y político era mejorable. Y obviamente han salido adelante muchas medidas. Las pensiones se tienen que revalorizar por ley. Si no es el lunes, será el martes, ¿no? Y algunas otras. Quizá, como dices tú, Mónica, hay algunas otras materias que requerirán también alguna otra intervención de urgencia en defecto de presupuestos, ¿no? Y sobre eso es lo que habrá que intentar acuerdos, ¿no? Y hay que negociar, pero hay que negociar también con todos, no solamente con Junts per Catalunya. Luego, por otra parte, nos ha dicho Manuel Pina, todas las empresas tienen que tener la capacidad de que se lleve a cabo la reducción de la jornada laboral, la subida del salario mínimo, y luego esa reflexión que teníamos también, que bueno, yo creo que algunos trabajadores seguro que tienen en la cabeza, de que va subiendo el salario mínimo, y lo reconocía Manuel Pina, pero no así en la misma medida los salarios, que no es que sean salarios excesivamente elevados, y nos podemos encontrar en un horizonte de dentro de unos años con que hay mucha más gente que cobra el salario mínimo, un salario mínimo más alto, pero que cobra el salario mínimo porque no han subido los salarios que están por encima del salario mínimo, ¿no? No sé esto, Juan, ¿cómo lo ves estos temas? Nos decía Manuel Pina, lo de subir salario y reducir jornada laboral lo tienen que poder hacer todas las empresas, incluidas pymes y micropymes, que son las que mayoritariamente son protagonistas en una comunidad autónoma. Bueno, la subida del salario mínimo en general suele arrastrar también a los demás salarios, ¿no? Lo que pasa es que eso es una materia de la negociación colectiva.
el gobierno solo fija un salario mínimo, pero nada más. Por tanto, es en la negociación colectiva donde se fijan y se pactan los salarios, y los empresarios y los sindicatos españoles tienen un acuerdo interconfederal sobre la retribución en una escala, que es la que están aplicando en la negociación colectiva. En algunos sectores es más alta, en otros es más baja, ¿no? Y eso es patrimonio exclusivo de las partes, que ya lo harán, ¿no? Que ya lo harán con el tiempo. Y en cuanto a la jornada, pues la cuestión fundamental es la aplicación del tiempo de trabajo, ¿no? Cómo esa reducción de jornada se aplica, de qué manera, con qué instrumentos, con qué fórmulas, si se tienen en cuenta los sectores, si se tienen en cuenta ya convenios colectivos que están muy próximos a ese límite de las 37 horas semanales. Es una cuestión sobre todo de aplicación, y allí hay que darle papel. Hay que darle papel también a la negociación colectiva, a mi juicio, porque el espectro empresarial es muy heterogéneo en nuestro país, tremendamente heterogéneo, por el tamaño y por los sectores productivos, ¿no? Y ahí yo creo, con independencia de que el Congreso la apruebe, con los matices que estime oportunos, hay mucho juego ahí para la negociación colectiva entre las partes. Sí, es que si le preguntas a un trabajador qué le parece que le suban el sueldo y le reduzcan la jornada, evidentemente te va a decir que muy bien. O sea, todos los trabajadores creo que estaríamos a favor en algo así. La cosa, yo creo, más preocupante quizás esté en las pymes y en las microempresas. Porque es verdad que al final se encuentran con una serie de gastos, unas horas que van a tener que cubrir y unos costes que van además en aumento. Estoy pensando solamente en la luz, que ya no paga el IVA al 10%, sino el 21%. Entonces son una serie de costes que sí es verdad que habría que valorarlo. No sé si se puede aplicar de la misma manera en todos los sectores y al mismo tiempo. Quizás se podría haber planteado también que fuera de una forma un poco más gradual, porque sí es cierto que en algunos sectores incluso ya están por debajo de lo que es esa reducción de jornada que se quiere pactar, y otros que están muy arriba. Entonces yo creo que quizás, coincido contigo, tendrían que hablar más, introducir también a los empresarios a través de la negociación colectiva, escucharles más, y al final pues parece que todo sigue hacia adelante. Es verdad que es una medida social que es muy popular. Yo creo que de cara a la ciudadanía pues es una de las mejores medidas que puede tener un gobierno como estrategia política, no el reducir la jornada laboral, pero es verdad que hay que tener también en cuenta a los empresarios y tratar de ajustar un poco pues cuáles son las condiciones para poder aplicarlo con garantías, ¿no? Quizás es verdad que gracias a esa reducción de jornada se impulse otros sectores, como puede ser el comercio, el ocio. Sería positivo, evidentemente, para la economía española, pero también sería una pena que alguna micropyme se pueda quedar por el camino al no poder aplicar esas reducciones de jornada y esos aumentos de sueldo con garantías. La reducción de la jornada laboral al final es poner por ley a lo que está atendiendo por sí mismo ya el mercado laboral. Es decir, si vemos las estadísticas de convenios de colectivos de trabajo, en muchísimos sectores, ya muchísimas empresas, se está trabajando menos de esas 40 horas. Es decir, el mercado laboral por sí mismo está atendiendo a eso. Después, respecto a la negociación con los empresarios, se lleva más de un año negociando con los empresarios. Los empresarios siempre pronostican la hecatombe cada vez que se sube el salario mínimo interprofesional, ahora también con esto, y ya vemos que la situación del mercado laboral en España con sus taras es excelente. Pero se está hablando, como decía Jeff, se lleva un año hablando con ellos. Se empezó con una postura desde trabajo y se ha ido modificando muchísimo esa postura. Hablaba Mónica de que no se puede aplicar a todos de igual manera, y estoy de acuerdo con ella, pero es que lo que está proponiendo trabajo a los empresarios es que no se aplique a todos de esta manera. De la misma manera, perdón. En un principio sí, pero a medida que han avanzado las negociaciones, se han planteado otras alternativas para ayudar precisamente a las pymes y a las micropymes a aplicar esta reducción de la jornada. Yo creo que no se puede hablar de que trabajo no esté contando con los empresarios, ni muchísimo menos, porque además es que en este caso necesita contar con ellos, porque para sacar adelante esta reducción también va a necesitar el voto a favor de PNV o de Junts, que no son partidos que históricamente precisamente se hayan sido conocidos por estar más a favor del trabajador que del empresario. Por lo tanto, yo creo que sí que se ha contado con los empresarios. Y por volver un segundo a la entrevista con Manuel Pina, me ha parecido muy interesante algo que ha dicho él, ¿no? Él ha hablado de que los empresarios siempre hablan de la productividad y que no se habla del reparto de beneficios, y que el reparto de beneficios en este país en muchos casos es injusto. Cuando se habla de esto,
Parece que estamos hablando de comunismo, pero no es así, ¿no? Creo que se necesita mejorar mucho en el reparto de beneficios en este país. Si él ha dicho que este reparto de beneficios se puede conseguir vía tiempo de trabajo. Me ha parecido muy interesante esa reflexión que ha hecho Manuel Pina, porque es uno de los objetivos que tiene esta reducción de la jornada de trabajo. 9:10 de la mañana. Voy con más asuntos porque hoy tenemos que hablar también de vivienda, y es que ayer el Consejo de la Juventud de España dio cifras sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda, y hay algunas que son especialmente llamativas. Por ejemplo, que casi 9 de cada 10 jóvenes que se emancipan lo hacen compartiendo vivienda, y que prácticamente 1 de cada 3 necesita que su familia le ayude para pagar el alquiler. El estudio del Consejo de la Juventud dice que estos datos son alarmantes. Lo vamos a comentar con Pilar Blasco, que es la vicepresidenta primera y responsable de incidencia política del Consejo de la Juventud de España. Pilar Blasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El informe se llama Un problema como una casa, que es algo que por otra parte no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Hace unas semanas presentábamos nuestro observatorio, y ahí se veía cómo tenemos ahora mismo la tasa de emancipación más baja desde que hacemos el informe, que es desde 2006. Tan solo el 14,8% de las personas jóvenes a nivel estatal puede emanciparse. O sea que esto es un problema que llevamos acarreando años tras años, y bueno, ahora con este informe descubrimos que la poca gente que puede emanciparse lo hace en unas condiciones pues bastante precarias. Entonces, esto es un problema que esperemos que se solucione lo antes posible. ¿Qué porcentaje de lo que ganan los jóvenes lo tienen que dedicar a pagar la vivienda? Pues mira, el 35% de las personas jóvenes emancipadas ingresa menos de 1.000 euros. Teniendo en cuenta que pues destinamos más o menos de media unos 466 euros de pago a la vivienda, y si a esto le sumamos los costes, ¿no?, de los suministros y tal, vemos como dedicamos pues más del 30% de nuestro salario en pagar la vivienda, cosa que no está recomendada por ningún organismo. Señora Blasco, los datos son los peores que hay desde que hay datos. Se lo pregunto porque ya sabe que hay una reflexión que las personas mayores suelen poner también encima de la mesa, y es que a todas las generaciones les ha costado emanciparse, que todas han tenido dificultades. Bueno, o sea, nosotras hacemos el informe, como te decía, desde 2006, y desde 2006 sí que hemos concluido que es la peor tasa de emancipación, lo cual significa que sigue siendo complejo emanciparse. Con estos datos no queremos decir que antes no fuera complicado, pero sí que es verdad que ahora estamos encontrando unos precios de la vivienda al máximo, ¿no? O sea, los salarios están subiendo, pero por ejemplo desde 2008, mientras que los salarios han subido un 10%, el precio de la vivienda ha subido un 54%. Entonces, aunque siempre ha sido complicado, ahora mismo creemos que lo es más, porque, como decía, el precio o sea, nuestro salario no está subiendo al ritmo que lo está subiendo el precio del alquiler. ¿Cuál es la receta para solucionar el problema? Pues no hay una receta mágica, pero nosotras sí que desde el Consejo de Juventud de España defendemos varias cosas. La primera de ellas es la coordinación entre todas las administraciones públicas para solucionar esta problemática, y luego también, por comentar medidas más concretas, desde el Consejo de Juventud sí que defendemos que se regule el precio del alquiler en zonas tensionadas, también la construcción de vivienda pública a largo plazo, porque entendemos que hay que hacer cosas a corto plazo, pero que también hay que tener pues esa perspectiva, ¿no?, a largo plazo. Que de esa construcción de vivienda pública se pueda destinar un porcentaje a las personas jóvenes para que así podamos emanciparnos. Y bueno, también en una cosa más concreta, pues regular las habitaciones en la ley de arrendamientos urbanos, porque ahora mismo esto no ha entrado en esta ley, y las personas jóvenes ahora mismo pues nos emancipamos compartiendo piso, alquilando una habitación, porque no podemos permitirnos un piso, ¿no? Entonces pues necesitamos más derechos para poder vivir dignamente. Pilar Blasco, vicepresidenta primera, responsable de incidencia política del Consejo de la Juventud de España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, muy buenos días. Un dato más, Juan, antes de ir con tu reflexión. Según los datos del Observatorio del Alquiler, a día de hoy alquilar una vivienda en España cuesta de media 1.100 euros al mes, en Zaragoza 700 al mes, en Huesca 570 al mes, en Teruel 480 al mes. Y dice este informe que con estos precios, además, cada vez hay menos viviendas de alquiler en el mercado. Claro, este estudio que se ha puesto de relieve lo que hace es ratificar algo que ya conocemos. Ya se conoce desde tiempo, y la situación no ha ido mejor, ciertamente.
Por tanto, esto obliga a una intervención muy drástica de los poderes públicos, porque es probablemente hoy el primero o segundo problema más relevante de la sociedad española y que afecta ahora muy especialmente a otras capas de la sociedad, pero a los jóvenes. Y esto creo que obliga a un gran pacto de Estado por la vivienda. Debe haberlo, porque la vivienda es competencia del Estado, es competencia de las comunidades autónomas, hasta de las administraciones locales también, e institucionales. Todas tienen algo que decir y hacer en materia de vivienda. Y yo creo que esto pasa por un gran pacto de Estado. ¿Qué actuaciones hay que llevar a cabo en la vivienda? ¿Con qué contenido? ¿Con qué alcance? ¿A quiénes van dirigidas? Y son medidas plurales, de muchas intervenciones. Pero es un problema que debe de atenderse. Nuestros representantes políticos tienen toda razón de que este problema no se está resolviendo y se está agravando además. Tanto yo pido un compromiso de actuación público para atajar la vivienda, que yo creo que es lo que se necesita. Y a pensar cuáles son las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas, Óscar? Si la supiera. Yo creo que hay varias recetas que se pueden aplicar, ¿no? Por supuesto, construir más vivienda pública. España está muy por debajo de la media europea, pero claro, esa es una solución que puede funcionar a medio o largo plazo. La vivienda no se construye de un día para otro, ¿no? Y el problema lo tenemos ahora mismo encima. Yo creo que ya nadie duda de que este es el principal problema que tenemos en este país, y además es un gran problema para el gobierno, porque en unas cifras macroeconómicas muy buenas, bastante buenas, el problema de la vivienda es algo que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y que le puede hacer perder muchos apoyos. Entonces, por un lado, vivienda pública. Creo que también, como decía la persona que has entrevistado, regular los precios en las zonas tensionadas, que es algo que se contempla en la ley de vivienda, que no se está aplicando en la mayoría de las comunidades autónomas. Y si esto provoca que haya propietarios que no saquen sus viviendas al mercado, yo creo que hay que hacer una intervención en el mercado y que hay que obligar a los grandes tenedores a sacar sus viviendas al alquiler a unos precios adecuados. En España hay más de 3 millones de viviendas vacías. En realidad no hay un problema de oferta, hay un problema de que no salen al mercado esas viviendas. Pues habrá que obligar, interviniendo en el mercado, a que las saquen. Creo que también hay que no solo limitar las licencias para pisos turísticos, sino que incluso en algunos casos eliminar algunas licencias ya concedidas. Hay que limitar la compra de extranjeros no residentes. Bueno, en definitiva hay que limitar la especulación, que me parece que es el gran problema que tiene la vivienda en este país, que se ha tomado como un bien de mercado y no como un derecho. Mónica. Yo totalmente a favor de que se haga un pacto de Estado por la vivienda. Yo creo que es muy necesario porque la solución a corto plazo no va a llegar. Sí que se están promoviendo, como decía Óscar, más pisos públicos, pero también es cierto que para cuando estén construidos habrá pasado un año y medio. Entonces es verdad que hay que actuar de inmediato en una situación que es un problema ya no solamente para la gente joven, sino también para la gente mayor. Hoy, cuando una pareja se separa y necesita conseguir un par de pisos, es que tienen que enfrentarse a los mismos alquileres. Es que 1.100 euros de alquiler en Zaragoza, de media 700 euros, es que ya solamente para pagar el alquiler se lleva una buena parte del sueldo. Entonces yo creo que hay que ayudar a los jóvenes y también a otros colectivos que pueden necesitar esa vivienda. Y fórmulas mágicas pues no existen. Lo que existe es diálogo y tratar de buscar fórmulas para tratar de sacar al mercado esas viviendas vacías. Yo sigo insistiendo en que quizás hay que ampliar la política de avales. Ahora en ese nuevo decreto que parece que esta vez sí se va a aprobar, hay una serie de avales para pisos que se alquilan a menores de 35 años a unos precios que estén más o menos tasados. Yo creo que esos avales, para que los propietarios no tengan miedo a poner en alquiler sus pisos, se tendrían que ampliar un poco más. Por aportar algo de optimismo, no a los que viven de alquiler, sino a los que tienen una hipoteca. Ayer el Banco Central Europeo volvió a bajar los tipos de interés, cuarto descenso consecutivo, lo ha hecho en 25 puntos básicos. Ainara, vamos a explicar esto qué significa. Significa que el Banco Central Europeo cobra menos por prestar dinero a las entidades financieras y estas a su vez a los ciudadanos. Vamos a hacer un cálculo muy rápido. Es una estimación media. Todos los que tengan firmado una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con Euribor más un diferencial del 0,99 tendrá una cuota que bajará en torno a 90 euros, lo que ayudará a reponerse sin duda de la gran subida del año 2023. El ahorro al año rondaría los 1.100 euros. ¿Por qué ha tomado esta decisión Europa? Para estimular la economía y abaratar así el endeudamiento tanto de hogares como de empresas. Además, también porque dicen que han conseguido su objetivo de controlar o estar muy cerca de controlar la inflación.
¿Y cómo está esa economía? ¿Qué previsiones económicas tiene Europa para este año? A pesar de que el objetivo de controlar la inflación, como decíamos, está muy cerca, no son halagüeñas, Javi. La presidenta del banco, Christine Lagarde, dice que la economía de la eurozona a corto plazo seguirá estando muy debilitada y además la política amenazante de aranceles que va a implantar Donald Trump no va a ayudar. Bueno, vamos a ver. Me quedan 40 segundos. Juan, sobre vivienda, no sé si querías apuntar alguna idea más, algún detalle más. Sí, es que también no todos los problemas, Mónica, de la vivienda, es que hay concurrencia legislativa. Intervienen todos en la vivienda. Sí. Interviene el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Por eso ese gran pacto de Estado que debe hacerse, ¿no? Ahora en Aragón se está debatiendo ya una ley de vivienda muy interesante en las Cortes de Aragón, ¿no? Con medidas y actuaciones muy relevantes. Pero todo eso en su conjunto debería formar parte de una intervención conjunta de los poderes públicos. Y luego las medidas son muchas y se han puesto encima de la mesa algunas, pero hay más. Hay que hacer un diagnóstico muy riguroso, muy cuidadoso. Y unas tienen más importancia y otras tienen menos. Yo lo que quiero es apelar a ese compromiso político, es lo que debe haber. Ahora seguimos con la tertulia. 9 de la mañana. Como siempre a las 9 actualizamos información. Ana Sánchez Borroy, ahora mismo, ¿dónde ponemos la mirada? Buenos días. En las concentraciones, buenos días, que han convocado UGT y comisiones obreras este fin de semana en respuesta a la gestión del Gobierno central y de la oposición al decreto ómnibus. Aunque finalmente han salido adelante algunas medidas como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o el bono social, los sindicatos protestarán el domingo a las 11 en Zaragoza, al mediodía en Huesca y en Teruel. Hoy aquí en Aragón Radio, Manuel Pinal, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, ha reconocido que el decreto que fue rechazado en el Congreso era mejorable, pero cree que su bloqueo por parte de la oposición fue una irresponsabilidad política. Pina ha recordado medidas que no se contemplan en el nuevo decreto y que son importantes para Aragón. El 90% eran medidas sociales. Este no es el peor de los decretos que hemos vivido de estos ómnibus, ¿eh? También creemos que no es completo. Se han dejado fuera una serie de cuestiones que creemos que son muy importantes, algunas directamente importantes para Aragón, como el tema de los ingresos a cuenta. Creemos que son imprescindibles para que pueda funcionar la comunidad autónoma y tenga esos ingresos. Hoy es una jornada más tranquila en la provincia de Huesca tras el paso de la borrasca Ivo, que cubría con un manto blanco buena parte del Pirineo. Riegos del Alto Aragón, sin embargo, advierte de que las reservas de nieve siguen estando por debajo de la media. María Ángel Pérez. Las precipitaciones han sido bienvenidas en los valles pirenaicos, ya que han permitido ampliar el dominio esquiable en los centros invernales, lo que anima a reservarse en hoteles y restaurantes. Una nieve muy necesaria también para el sector agrícola de cara a garantizar el riego durante la época estival. De momento, Riegos del Alto Aragón se muestra cauto ante la próxima campaña, ya que advierten de que las reservas de nieve siguen estando por debajo de la media de los últimos 5 años. Así lo ponían de manifiesto en la Junta General Ordinaria celebrada ayer, donde se emplazaba a las comunidades de regantes a la información que se remita desde la Comisión de Uso de las Aguas conforme se acerque la fecha de inicio de la próxima campaña. También hoy los comerciantes de Caspe se van a concentrar en la Plaza de España para denunciar la oleada de robos que han sufrido en los últimos meses. Van a cerrar las puertas de sus negocios durante 1 hora. Lucía Peralta. La protesta será a las 12 de este mediodía y se sumará también el ayuntamiento de esta localidad el próximo miércoles. Además, se reunirá la Junta de Seguridad Local con la participación del ayuntamiento y de la delegación del Gobierno para tratar la sensación de inseguridad creciente en este municipio. Además, cabe recordar que de los 12 agentes que componen el cuerpo de policía local de Caspe, 10 están de baja. El ayuntamiento ya ha pedido refuerzo de la Guardia Civil. Escuchamos a Ramón Martínez, es el presidente de APEC, la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe y Comarca. Esto es una cosa que afecta no solo al comercio y a la industria de Caspe, sino afecta a los ciudadanos. Ten en cuenta que al tener el 80% de policía local de baja, claro, pues la gente está preocupada, crea mucha inseguridad en el pueblo y, claro, tenemos que buscar una solución a quien corresponda. La reina Sofía entregará hoy el premio Hispania Nostra a la Fundación Valderrobres Patrimonial por la conservación del patrimonio. Eva Lázaro. El galardón, junto con otros reconocimientos a las buenas prácticas en patrimonio cultural y natural de los años 22, 2023 y 2024, se entregan hoy en la granja de San Ildefonso, en Segovia. La Fundación Valderrobres Patrimonial recibe el premio en la categoría Conservación del Patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Se reconoce la labor que está haciendo con el castillo de esta localidad del Matarraña, con los proyectos de rehabilitación llevados a cabo y también la gestión que hace de las visitas a esta fortificación, con las que consigue financiación para acometer nuevos proyectos, mantenerlo en perfecto estado y tener nuevas propuestas. Manuel Siurana es el gerente de la Fundación Valderrobres Patrimonial.
un espaldarazo a nuestra labor, porque ya tenemos un eco importante en el territorio de Aragón, pero ahora lo tenemos a nivel nacional. Nos da gasolina para seguir trabajando en nuestro objetivo, que es recuperar patrimonio de Valderrobes para poder utilizarlo con fines turísticos que permitan a su vez generar ingresos que permitan asimismo seguir recuperando patrimonio. El Casa de Monzaragoza disputa esta tarde una nueva jornada de Liga Femenina. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El equipo se mide a partir de las 8 de la tarde al Celta en el pabellón Príncipe Felipe. El encuentro, por cierto, es el último antes de un nuevo parón de selecciones y lo contaremos en directo en Aragón Radio y Aragón TV. Mañana, a las 6 de la tarde, el equipo masculino recibirá a UCAN Murcia buscando la 10ª victoria de la temporada. En fútbol, el Real Zaragoza completa hoy la penúltima sesión antes de recibir el domingo al Cádiz. Cosa, Nieto y Cristian Álvarez serán bajas por lesión y Lluís López por sanción. Además, Miguel Ángel Ramírez está pendiente de Azón y Luna, que ayer trabajaban al margen, y de Soberón, que está completando la primera semana de entrenamientos con el grupo. En la Sociedad Deportiva Huesca, Javi Mier, Javi Pérez y Unzueta serán baja para el choque del domingo a las 2 de la tarde en Castellón, para el que está previsto que se desplacen, por cierto, más de 350 seguidores del conjunto aragonés. En Primera Federación, esta tarde a las 8:30, la Sociedad Deportiva Tarazona visita la gimnástica segoviana y Pamesa Teruel el voleibol jugará mañana en Los Planos a las 6:30 de la tarde ante Cisneros Alter. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, las nubes se van a ir retirando, aunque todavía esta mañana quedarán algunas en la Ibérica Turolense y en la divisoria del Pirineo. En esas zonas de más montaña, incluso algunos copos de nieve que se van a acabar disolviendo. También el viento, que no va a dejar de soplar en muchas comarcas, sobre todo de Zaragoza y de Teruel, así como del Pirineo, haciendo que la sensación sea de fresco. Mañana un tiempo más nublado, sobre todo por la mañana, y atención porque en gran parte de Huesca se espera una nevada por encima de tan solo 500 o 600 metros, más probable en la Ribagorza, en el Somontano de Barbastro, en la Litera y en algunos rincones del Alto Gállego. Las nubes por la tarde se disiparán y el domingo pasará lo contrario. Por la mañana más sol y por la tarde cielo más cargado con alguna lluvia incluso o alguna nevada, básicamente cerca del Moncayo. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos, aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Juan García Blasco, con Óscar Cibieta, con Mónica Fuentes y ahora con la mirada puesta en Caspe, donde los pequeños empresarios llaman hoy a hacer un parón por la falta de seguridad. Llevan sufriendo, dicen, robos durante mucho tiempo y piden más seguridad en las calles para que no se produzcan más robos. Por eso hoy van a cerrar sus puertas entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, persianas bajadas. Además se van a concentrar en la Plaza de España de la localidad. Vamos a saludar a Ramón Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios de Caspe y Comarca. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando en Caspe, Ramón? Pues a ver, llevamos una temporada ya larga con muchísimos robos en Caspe. Se ha agravado estos últimos 2 meses, se ha agravado bastante con alrededor de unos 10 robos muy continuados. Entonces, claro, hemos llegado a un punto ya para el comerciante, la industria en Caspe, un poco ya insostenible. Hablamos de robos material, de material del campo, hablamos de robos de fruta, de carne, de robos de qué tipo. Pues robos, pues por ejemplo en hostelería hemos recibido varios robos, en comercio, en granjas, en agricultura. Hemos recibido un poco en todos los sectores que tenemos aquí en Caspe. ¿Son robos, digamos, de cuestiones menores o son robos que suman una cantidad económica importante? No sé si están valorados esos robos. Pues a ver, son robos menores, lo que pasa es que claro, al comerciante pues ya no es en sí lo que te están robando, es el problema que te rompen ventanas, te rompen rejas. Eso conlleva que ahora pues mucha gente está haciendo un gasto extra en los tiempos que estamos en el comercio rural, que estamos en una época difícil, pues conlleva esto a que pues muchos comercios tienen que tomar medidas de seguridad, que eso conlleva un gasto elevado. Aparte lo que te he comentado, cristales, verjas, y luego ya es la inseguridad que crea que mañana le toca a mi vecino o hoy me toca a mí, mañana le toca a mi vecino. Entonces es que ha creado un momento de inseguridad en Caspe que tenemos que poner una solución cuanto antes. ¿Han denunciado, entiendo? Sí, hay varias denuncias del comercio y claro, nosotros somos una asociación que abarcamos a cerca de 200 socios entre Caspe y Comarca. Entonces los socios, claro, nos pidieron que desde la Asociación de Empresarios de Caspe y Comarca
hiciéramos algún acto, hiciéramos algo de presión, organizáramos algo para que hacer un poco de fuerza a la administración que le corresponda para que esto se ponga una solución. No sé si las investigaciones han arrojado alguna conclusión, Ramón, de si esto tiene detrás una banda, si son individuos sueltos o... Pues a ver, nosotros no tenemos muchos datos porque, claro, esto es de Guardia Civil y ellos hacen su trabajo, que lo hacen muy bien, y sabemos que era un individuo, ¿vale?, que fue detenido, fue puesto en libertad, luego fue otra vez detenido. No sabemos mucho más porque, claro, esto es una investigación de la Guardia Civil y nosotros ahí ya desconocemos cómo va el tema. Ya. ¿Por qué hay más robos, Ramón, en Caspe? Sí, claro, hay más robos. Pregunto que por qué. Porque falta seguridad, porque faltan agentes de la Guardia Civil, de la policía, ¿por qué? Pues ahora mismo, para que te hagas una idea, nosotros Caspe es un pueblo de unos 10.500 habitantes. Nos corresponde un número elevado de policía local, por ejemplo, y ahora tenemos 12 policías, de los cuales 10 están de baja. Entonces, claro, nos hemos quedado en Caspe. Ya llevamos cerca de 8 años sin policía local nocturna, ¿vale?, que eso agrava mucho la situación, y luego ahora llevamos ya 1 mes y medio, 2 meses con el 80% de la plantilla de policía local de baja. Ya. No, la verdad que llamativa la cifra. Sí, es un 80%, es muy elevado para un pueblo como Caspe. Las soluciones, por tanto, por un refuerzo de otros cuerpos de seguridad. Pues yo no sé cuál es eso le toca a las administraciones correspondientes, les toca decidir qué es lo que le corresponde a Caspe. Yo creo que nos hace falta más seguridad, ¿sabes? La policía local que esté al 100%, eso es lo primordial, que se solucione este tema. Y luego, pues bueno, yo no soy consciente de la Guardia Civil que hay en Caspe, la que se necesita, pero bueno, visto lo visto, nos hace falta más seguridad. Oiga, porque Ramón, que supongo que me dirá que no lo sabe, ¿no? Pero es que nos llama la atención, nos hemos quedado todos con la misma cara de cómo es posible que haya 10 agentes de la policía local de 12 de baja al mismo tiempo. Pues yo no te sabría decir. Sé las cifras que hay de baja, pero no te sabría decir el motivo de las bajas. Yo eso no lo sé. Pero bueno, lo que sí que sabemos desde la Asociación de Empresarios y desde el comercio y desde la ciudadanía, que esto no puede continuar así, que no necesitamos la plantilla al 100%, que vuelvan las patrullas nocturnas, que eso es lo primordial. Y si hace falta más seguridad, más Guardia Civil, más lo que haga falta, pues las administraciones correspondientes se tienen que poner un poco manos a la obra y dotarnos a Caspe de lo que nos merecemos en seguridad. Ramón Martínez, presidente de la Asociación Profesionales y Empresarios de Caspe y Comarca. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. La semana que viene, por cierto, hemos dicho que habrá una reunión para abordar este asunto, que por cierto, hoy hablamos de Caspe, pero otros días hemos hablado de otros municipios del medio rural, ¿no? No es la primera vez en los últimos meses que hablamos de esto. La seguridad y la sensación de seguridad, que no es lo mismo, lo decimos siempre, pero en fin, ahí está la reivindicación que hacen desde Caspe, Mónica. Y las dos son muy importantes, porque ya no solamente un robo, que puede ser un robo en el que quizás el material que se lleven no tenga demasiado valor. Yo creo que lo importante aquí es la sensación de inseguridad que hay en Caspe y que además es compartida también por el ayuntamiento, que también está respaldando este tipo de movilizaciones. Parece increíble, ¿no?, que haya un 80% de la plantilla de la policía local de Caspe de baja. Quizás habría que empezar mirando pues qué es lo que está pasando ahí, ¿no?, y tratar de garantizar el servicio lo mejor posible con esas patrullas nocturnas que tienen también un efecto disuasorio. Si se sabe que hay patrullas nocturnas, quizás se podría limitar alguno de los robos. Y luego también, pues lo que hablamos siempre, la coordinación entre las instituciones. Vamos a ver qué sale de la reunión que está prevista también, pero si hay problemas reales la policía local, quizás se podría reforzar un poco más la Guardia Civil, por lo menos hasta que se garantice que esa sensación de inseguridad que tienen los vecinos de Caspe, que es una localidad grande, 10.500 personas, ya es para una comunidad autónoma como Aragón. Yo creo que sería importante buscar algún tipo de alternativa. La preocupación de los comerciantes está clara, van a parar una hora y es una protesta que yo creo que ya va teniendo bastante entidad. Entonces, pues vamos a ver si se consigue algún tipo de solución, ya no solamente por el tema de los robos, sino también por la sensación de inseguridad, que es muy malo vivir con esa sensación, la verdad. Sí.
La entrevista pone de relieve una preocupación muy seria de los habitantes, de los ciudadanos de este pueblo y alrededores, ¿no? Y esto nos enlaza con, bueno, pues un cierto ámbito de cierta inseguridad en el medio rural, que será más intensa o menos intensa según los lugares, ¿no? Pero aquí es especialmente preocupante porque se cometen delitos con daños para las cosas y para la actividad económica de las personas. Y eso obviamente tiene malestar y genera inquietud. Y eso hay que atajarlo. No hay libertad si no hay una seguridad mínima para poder ejercitar la libertad. Y por tanto tienen que entenderlo las administraciones competentes, la municipal, desde luego, arbitrando medidas, y la Guardia Civil. Pero los ciudadanos tienen derecho a que haya un mínimo de seguridad en su vida económica y en su vida social, ¿no? Y esto hay que analizarlo también, porque aquí fallan algunas cosas fallan. Y parece que lo que denunciaba tu entrevistado es bastante intenso. Compromete también la actividad económica, los negocios, en su conjunto, además de la libertad. Y vuelvo a repetir, sin seguridad no hay libertad, porque hay miedo y temor. Claro. Óscar. Con las cifras que ha dado Ramón Martínez y también las que habéis dado vosotros, es evidente que tanto la movilización como la preocupación y las reivindicaciones están perfectamente motivadas, ¿no? Decía él que hacía 8 años, yo había leído que 5, pero bueno, da igual, 8 o 5, que no hay turno de noche en un pueblo, como decía Mónica, de más de 10.000 habitantes. Debería haber 17 agentes de la policía local y solo hay 12, 2 solo en activo, y leía en el Confidencial, digo la fuente porque no lo sé, que de esos 2 hay uno que no patrulla por el cargo que tiene y otro que es un policía en prácticas. Es decir, en esta situación es que esto es una bicoca para los amantes de lo ajeno, ¿no? Yo creo que, como decía, está absolutamente justificada la movilización. Y quería decir otra cosa, en paralelo a esto, y dejando claro que creo que la movilización es justificada. Hay un comunicado en la web oficial del Ayuntamiento de Caspe, que lo colgaron hace 2 días, el 29 de enero, que dice textualmente esto, lo leo muy rápido. La llegada de migrantes irregulares a España ha complicado aún más la situación, ya que muchos de ellos buscan zonas alejadas de las grandes ciudades donde pueden pasar desapercibidos. Caspe, desde hace más de 15 años, se ha convertido en un punto atractivo para estos grupos, lo que repercute en la seguridad local y en la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. Me parece lamentable, sinceramente, que en la web oficial de un ayuntamiento, del PP en este caso, se compre el discurso realista, xenófobo y sobre todo falaz de la extrema derecha de vincular inmigración con delincuencia. Repito, está absolutamente justificada las movilizaciones y las reivindicaciones, absolutamente. Pero no se puede colgar en la web de un ayuntamiento un mensaje como este. Yo estoy totalmente de acuerdo con Óscar. Yo creo que hay algún tipo de argumentos que no se puede difundir a través de una web municipal, a no ser que tengas muy muy claro que todos estos robos han sido cometidos por personas así. Entonces yo creo que no es una web municipal. Lo que hace falta es conocer bien dónde está la delincuencia, quiénes son, cómo, de qué manera, actuar, vigilar y dar seguridad. Además, en una localidad como Caspe, donde la población inmigrante es muy importante en número. Entonces, además, yo creo que no era nuestro necesario. país es un país seguro, con carácter general. Es uno de los grandes patrimonios que tenemos comparados con los demás. Y eso hay que protegerlo especialmente. Y a eso hay que dedicar todas las atenciones de quienes son los responsables de garantizar la seguridad. En este caso, claro, de las cosas, de las personas y de las cosas y de la actividad. Y eso está claro. Y 17, las 9. Vamos a terminar con algo más amable, por fortuna. Hoy Diario del Alto Aragón celebra la gala de los premios Alto Aragoneses, con los que se reconoce la labor, la trayectoria de los ostenses que han destacado en diferentes ámbitos, cultura, sociedad, deporte y muchos. Elena Puertolas, directora de Diario del Alto Aragón. ¿Qué tal? Elena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, todo listo, todo preparado, supongo, para una de las citas de referencia de la provincia y de la comunidad, diría yo. Sí, efectivamente, estamos un poco en la cuenta atrás de lo que yo considero, ¿no?, que es la gran fiesta del Alto Aragón, ¿no?, porque es un lugar en el que nos encontramos pues alto aragoneses de distintos ámbitos sociales en torno a estos premios que son muy apreciados, ¿no?, por los que los reciben. Este año, ¿a quiénes se reconocen, por ejemplo, Elena? Bueno, pues como Alto Aragonés del año
que es la candidatura más votada en las 4 categorías, hay 4 categorías de cultura, deportes, empresa y sociedad, va a ser la Asociación Deportiva de Juegos Tradicionales Altoaragoneses, que llevan 40 años de trayectoria divulgando los juegos tradicionales aragoneses por colegios, por plazas. Ellos ganan la Pajarita de Oro de Deportes y esa Alto Aragonés del año. Tendremos en esta ocasión también Alto Aragonés de Honor, que es un reconocimiento que hace el Consejo de Administración de la empresa editora de Diario del Alto Aragón, que va a recaer en la Cámara de Comercio por esos 125 años asesorando a empresas. Pero además en la categoría de cultura se reconoce a Olga y los Ministriles con esa Pajarita de Oro, seguido de Librería Anónima y el Instituto de Estudios Alto Aragoneses en su 75 aniversario. En la categoría de deportes ya decíamos que son juegos tradicionales alto aragoneses y además los deportistas Cristian Iguacel e Inés Bergua. En la categoría de empresas, Supermercados Alto Aragón, Bodegas Alodia y E-Computer. Y en la categoría de sociedad, la más votada ha sido la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, la Matemática Ostense Raquel Villacampa, que recibirá la de plata, y la Asociación Española contra el Cáncer. Además, hay 7 premiados más en cada categoría, que son las candidaturas que elige el jurado y que recibirán los diplomas en esta gala de las pajaritas. Ajá, bueno, ya vemos que es un mosaico muy variado, ¿no?, el que dibujáis. Sí, efectivamente, y con los diplomas pues ya se completa, pero la verdad es que en estos últimos años se nota que la gente premia a aquellas personas o entidades también que ponen en valor nuestra cultura y nuestras tradiciones, ¿no? Porque la Asociación de Juegos Tradicionales Alto Aragoneses ha sido este año, el año anterior fue Eugenio Monesma, el Alto Aragonés del año, y el anterior fue Huerta Barbereta, que de alguna manera mantiene esa esencia, ¿no?, de la albahaca. Así que yo creo que demuestran también que se pone mucho en valor, digamos, lo que nos distingue, ¿no?, nuestros elementos de identidad. Sí, esto es un mensaje en toda regla, desde luego. Elena, la gala en el Teatro Olimpia abierta al público hasta completar aforo, ¿no? Sí, había que recoger invitación porque tenemos el aforo completo, ¿no? Yo creo que, es una fiesta que hasta hace 3 años venían los invitados, los premiados, pero ahora como el Teatro Olimpia tiene más capacidad, habrá unas 700 personas, ¿no?, dentro del Teatro Olimpia lleno. Entonces, sacamos unas cuantas las entradas que podemos para los lectores para poder compartir con ellos todo esto, ¿no? Ajá. Oye, aprovecho y te pregunto, Elena, ¿cómo tenéis la provincia después de las nevadas de ayer? Está la cosa más tranquila, ¿no? Bueno, pues sí. Estas nevadas también, están siendo muy bien recibidas, ¿no?, para dejar las estaciones en mejores condiciones todavía y que la gente pueda disfrutar de la nieve, solo que, yo creo que este fin de semana hay que tener también un poco de precaución porque hay mucha nieve y la nieve está recién caída, ¿no? Pero yo creo que se va a poder disfrutar mucho. Elena Puertolas, directora de Diario del Alto Aragón. Muchísimas gracias. Nos vemos en los próximos días en la tertulia. Que vaya muy bien. Muy bien, gracias, buenos días. Vamos cerrando, son las 9:21, vamos con la banda sonora del día, a ver si adivinan quién ha elegido hoy. Ha elegido esta mañana Mónica Fuentes. Mónica, aunque ya lo sabemos, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? A ver, es agradecido, es de Rosendo. Y lo he elegido porque hay algunas frases que me suenan como muy, muy actuales, ¿no? Dice que tengo tantas cosas que decir y tú como si no fuera contigo. La historia se repite y aún así prometo estarte agradecido. Entonces que cada uno piense en los posibles interlocutores, ¿no? Que yo creo que están un poquito claros. Los oyentes que te cuentan en el 608-578-412. Ainara. Muchas cosas. Empezamos con la voz del oyente, en este caso con la voz de Antonio.
Muy buenos días, me estoy escuchando en la radio toda la mañana y estoy ahí oyendo hablar de reducciones horarias, de subidas salariales, y yo trabajo en el campo y mi conclusión es una regla de 3: menos horas de trabajo, mayor salario. El producto que se recoja en los campos tendrá que subir de precio, ¿no? Si trabajamos menos horas, recogerá esa persona menos producción, tendrá menos productividad. Por mucho que queramos decir que mecanizando y no mecanizando, menos horas, menos kilos de patatas o de frutas recogidos. Entonces, para pagarle a ese señor tanto o más, habrá que encarecer los productos. Se pregunta Laura, ¿cómo van a pagar los pensionistas a sus empleadas de hogar si van a cobrar más que su propia pensión? O la reflexión de Ricardo. Se habla de los empresarios como si todos fuéramos la Opel y la realidad es que el 95% somos microempresas. Soy micropyme, el salario mínimo en mi sector son 1.300, más la seguridad social, pago 600, no me lo puedo permitir. Aguanto como puedo, como la mayoría. En fin, un montón de mensajes que nos dejan sin tiempo, pero con estas reflexiones. ¿Alguna respuesta, algo que comentar a estos oyentes? Los oyentes siempre son sabios, entonces es lógico. Bueno, manifiestan también preocupaciones, Claro. la sociedad, hay que entenderla. Mira, hay 3 materias en nuestro país que ya es hora de que se empiece a tomar en serio: la vivienda, la educación y la sanidad. Hay que actuar conjuntamente entre todos para dar respuesta a estos problemas. Sí, pero Juan Antonio quiere saber si va a tener que cobrar más caro los productos del campo. Bueno, pues también es una buena pregunta. Y la vivienda, dice Marimar, propuesta, ¿por qué no alquila el gobierno directamente a los propietarios los pisos que tienen vacíos y entonces ya los sacan al alquiler a precios razonables mientras van haciendo esos pisos de protección oficial de alquiler o con opción a compra, lo que ellos consideren? Pero bueno, de entrada, que el gobierno alquile a los dueños que tienen pisos vacíos sus pisos y se hagan responsables de ese piso para alquilarlo. Aquí lo vamos a dejar, que son las 9:26 de la mañana y tenemos que ir con más cosas. Por cierto, si quieren seguir participando, ya saben, ahora en unos minutos, tiempo a la carta con Luismi Pérez, nos pueden seguir escribiendo, aunque lo cierto, para ser sinceros, es que Luismi prefiere que le llamen. 944 1020, ustedes llaman, preguntan y Luismi responde. Ya ha dicho que hoy se compromete incluso a dar el tiempo en la luna, si alguno sabe ir a la luna. Hay alguno que estará en la luna, seguramente. Gracias, Mónica. Gracias, Juan. Gracias, Óscar. Buen fin de semana. Gracias, buenos días. Todo el deporte, como siempre, te espera en Aragón Radio. Hoy, baloncesto femenino. A partir de las 8, desde el Príncipe Felipe, Casademont Zaragoza, Celta. El sábado, a partir de las 6:30, Casademont Zaragoza, UCAM Murcia. Y ya, el domingo, fútbol. Están las cosas de cada sale todo.
A partir de la 1:30, Castellón, Sociedad Deportiva Huesca. El Huesca busca entrar en los puestos de playoff de ascenso. Y por la tarde, desde las 6:30, en la Romareda, Real Zaragoza, Cádiz. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y con Pepe Borque, y con el deporte, y con un Real Zaragoza. Pepe, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Que busca mejorar sus números como local, sumando un triunfo el domingo en la Romareda ante el Cádiz. Un encuentro que el equipo aragonés va a afrontar con las bajas seguras de Cosa, Nieto y Cristian Álvarez por lesión, y también la de Lluís López por sanción. Y además estamos pendientes de varios nombres propios en estos próximos días. Cuéntanos, Edu García, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Pendientes de Iván Azón y de Marcos Luna en el Real Zaragoza, ya que ayer fueron las ausencias destacadas en la segunda sesión de entrenamiento del Real Zaragoza, pensando ya en ese choque del domingo a las 6:30 en la Romareda frente al Cádiz. El delantero finalizó el partido del pasado domingo en la Rosaleda sobrecargado, se le está cuidando para que pueda llegar en las mejores condiciones posibles al domingo, y el lateral derecho se ausentó simplemente por el habitual reparto de cargas. La noticia positiva del día la dejaba Kervin Arriaga, que reapareció junto al resto de los compañeros. Francho Serrano sigue sumando sesiones y reaparecerá en el partido del domingo frente al Cádiz, y Mario Soberón, por segundo día consecutivo, comenzó el entrenamiento a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez, un entrenador que hoy hará la previa a ese partido a partir de la 1:15 del mediodía, en el que va a ser su segundo partido en el banquillo local de la Romareda. Gracias, Edu. Mientras se sigue acercando ese cierre del mercado, y en el conjunto zaragocista recordemos que solo se ha realizado en cuanto a incorporaciones una, que es la de Kervin Arriaga, aunque se espera que puedan llegar al menos, Javi, 2 refuerzos más antes de la medianoche del próximo lunes, que es cuando se cierra. Esto en el Real Zaragoza. El Huesca, por su parte, quiere mantener la buena dinámica que acumula el domingo en Castellón. El equipo viaja mañana, jugará el domingo a las 2 de la tarde. Por cierto, que una de las preguntas que le podemos hacer a Luismi Pérez es el tiempo, precisamente, a Ainara en Castellón, porque se espera que más de 350 aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca se desplacen para ese encuentro del próximo domingo. Hoy, nuevo entrenamiento, y preparando la cita va a estar pendiente de él Alex Castresana. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. A partir de las 11, el Huesca se ejercita por penúltima vez antes de viajar a tierras castellonenses, con la intención de encadenar la 10ª jornada sin perder. Habrá que estar pendientes de varios jugadores, pero uno por encima de todos, un Gerard Valentín que ayer no se dejó ver sobre el césped de la base aragonesa de fútbol por unas molestias en la zona lumbar. Apunta a ser baja un Iker Unzueta, al que se le está complicando su fascitis plantar y que sigue haciendo trabajo específico, mientras que las buenas noticias llegan de la mano de un Javi Hernández que volverá tras cumplir su partido de sanción. Media hora antes del arranque de la sesión podremos escuchar a Antonio Hidalgo en la previa del partido. Gracias, Alex. Por cierto, en capítulo también de mercados, se espera que a lo largo de hoy por la mañana se haga oficial la incorporación de Moi Delgado. Es un lateral izquierdo de 30 años que hace 2 semanas rescindía su contrato con el Racing de Ferrol, por lo que llega con la carta de libertad a Huesca. El jugador ya ha pasado el reconocimiento médico y solo quedan concretar los últimos detalles del contrato. En principio llegaría por lo que resta de temporada y una segunda opción. Y como cada viernes le vamos a hacer la previa al fin de semana también con Fernando Ramos desde su tribuna. Fer, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Fin de semana importante para el Real Zaragoza y para la Sociedad Deportiva Huesca, que afrontan sendos partidos con la necesidad de ganar para seguir firmes en sus objetivos. El Real Zaragoza con la intención de recortar puntos por la zona alta de la tabla, y el Huesca con la intención incluso de poder meterse entre los 4 primeros, o quién sabe, incluso atacar el ascenso directo en esta próxima jornada. No serán sencillos ninguno de los 2 partidos. El Real Zaragoza recibe al Cádiz y la Sociedad Deportiva Huesca a un Castellón. Tiene que rendirle visita a un Castellón que ha cambiado de entrenador, y veremos si también ha cambiado tanto su estilo. Estamos en un momento, Javier, clave de la temporada, en el que también tendrá que cerrar el Real Zaragoza su plantilla antes de que el próximo día 3 se cierre ya el mercado de fichajes. El Huesca, con la incorporación de Moi Delgado, dará por cerrado su plantel. Veremos hasta dónde llegan ambos en un fin de semana que arrancará hoy con el partido del Casademont Zaragoza femenino, después del duro varapalo de esta semana en Europa. Gracias, Fer. No dejamos el fútbol, Pepe, porque esta tarde juega el Tarazona. Eso es, el equipo visita la Gimnástica Segoviana a las 8:30 de la tarde con la intención de seguir ampliando su distancia con los puestos de descenso. Y sobre el rival hablaba Juanma Barrero, entrenador del equipo aragonés.
Bueno, es un equipo que tiene un nivel de intensidad alto, que juega los partidos con mucho esfuerzo, que se deja la piel en cada acción. Tendremos que igualar todo eso. Después es un equipo también que cuando se lanza al ataque pues mete mucha gente en el área, zonas de remate. En Segunda Federación, mañana a las 5:30 de la tarde, Utebo-Subiza, y a las 7, Calahorra-Barbastro. El domingo a las 12 y en directo en Aragón TV, el derbi entre la Sociedad Deportiva Egea y el Deportivo Aragón, y cerrará la jornada a las 5, también el domingo, el Teruel-Arenas. Y en baloncesto, esta tarde Casademont disputa una nueva jornada de la Liga Femenina. El equipo recibe a las 8 al Celta y mañana a las 6 de la tarde el conjunto masculino también en casa jugará ante UCAM Murcia. Juan Pellegrín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Su último partido antes del parón de selecciones para el Casademont en la Liga Femenina. Esta tarde a las 8 recibe el conjunto aragonés al Celta en un choque que, como siempre, veremos en Aragón TV y también escucharemos aquí en Aragón Radio. El equipo rojillo tendrá la duda de Marquisa Garlin y también de Marí Mané, que acabaron lesionadas en el choque ante Praga, mientras que Elena Oma será inscrita, pero en principio no contará con minutos. Y el equipo de ACB jugará mañana ante UCAM Murcia. Esta mañana hablará Porfirio Fisac para hacerle la previa a ese partido. Gracias, Juan. Y cerramos con el Pamesa Teruel Voleibol, que mañana, Javi, recibe en el Pabellón de los Planos al Cisneros Alter. Buen fin de semana, Pepe. Igualmente, disfruta. Gracias. Tú querías una canción, querías una balada eterna que te viera envejecer, que te vistiera temprano, te desnudara al anochecer. Tú querías una canción, una demasiado lenta y que hablara de amor, que durara por siempre y que no dijera adiós. Yo te canté una simple canción de invierno para soñar, esperando que volviera el sol. Yo no hice más. Luismi Pérez, ¿qué tal, Luismi? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Abrimos ya el tiempo a la carta. Claro, yo escucho esto que has elegido hoy para arrancar y pienso en que sí, que vamos a tener un invierno, pero bastante tranquilito, ¿no? Este fin de semana. No sé si es así o no. Habrá un poquito de todo, pero básicamente poca lluvia, bastante fresco, más que los últimos días, y todavía el viento estará a vueltas con nosotros, ese cierzo que nos ha pillado cariño y que gran parte del fin de semana soplará. Tampoco tendremos un invierno muy riguroso, que nadie se piense que tendremos 10 grados bajo cero a mediodía o que estará nevando de punta a punta de Aragón. No va a ser así, pero vamos, por lo menos los tintes del mes de febrero que empieza mañana los vamos a tener en pleno rendimiento. Claro, esta es la fotografía para la comunidad autónoma en general. Sí, sí. Luego hay que afinar mucho más y por eso va a estar Luismi con nosotros como cada viernes hasta las 10 de la mañana aproximadamente, un poquito antes, para abrir el tiempo a la carta. Estamos ya en directo con él, 944 1020, teléfonos abiertos para que nos llamen si quieren y le pregunten a Luismi qué tiempo vamos a tener este fin de semana, 944 1020. Participa, llámanos 944 1020. Esperando que volviera el sol. Si quieren también nos pueden escribir al 608-578-412. Iremos alternando las llamadas en el teléfono, que Luismi siempre quiere que las haya, y las peticiones de los oyentes en el WhatsApp, que Ainara ya me ha dicho que tiene unas cuantas preparadas por aquí, ¿no? Bueno, ha habido una que ya la ha dejado Pepe Borque. Empezamos por esa. Sí, yo creo que vamos a empezar por esa, ¿no? Ya que es la más evidente de todas. Venga, Castellón, el domingo. Castellón el domingo, que juega el Huesca. Sí, pues en Castellón el tiempo va a ser bastante tranquilo. Lo que sí que habrá es algo de viento. Por la mañana algo más, justo a partir de mediodía ese viento irá a menos.
pero en general va a ser un día bastante tranquilo en Castellón, sin lluvia, sin grandes fríos. Vamos, un día perfecto para que el Huesca se lleve los 3 puntos para Aragón. Ya que estamos, que luego no nos acusen de nada a nosotros, Sí, domingo ya lo he pensado, a las 6:30 de la tarde, Estadio Municipal de la Romareda, Real Zaragoza-Cádiz. Pues a ver, los gaditanos quizás se encuentren con algunas gotitas que caerán en Zaragoza, justo a esa hora. El domingo irá cambiando el tiempo, se irá nublando otra vez, y en Zaragoza a partir de comer, a la hora de comer, vaya, es cuando empezará la hora de comer, entendida como las 2 de la tarde, no quien coma a las 5, pues empezará a nublarse, y a la hora del partido es posible que lloviznee un poquito, que llegue a descargar alguna lluvia débil, pausada, nada de lluvia fuerte, pero lo suficiente como para que el ambiente sea muy invernal. De hecho, a esa hora en Zaragoza, en la Romareda, estaremos pues a eso de los 7-8 grados de temperatura, no muy por encima. Vale, venga. La semana pasada acertaste el resultado del Real Zaragoza, Luismi. Sí. O sea que te lo tengo que volver a preguntar, evidentemente. La semana pasada dijiste, creo que fue 1-2, ¿no? Dijiste, y 1-2 fue. 1-2, sí. Pues en este caso, un empate a 2. No me digas. Pero vamos, un puntillo, por lo menos. Luismi. Sí, es lo que me dice la luna nueva que tenemos. Empate a 2. No, oye, no te lo digo en coña, que los resultados de fútbol, sobre todo de los grandes equipos de primera división, una vez hice estadísticas de Atlético, de Madrid, de Barça y del Español también en este caso, un grande de primera tampoco, pero bueno, y les iban bien determinadas lunas. Por ejemplo, al Barça le va muy bien la luna nueva. ¿Ah, sí? Y al Madrid la luna llena. Sí. Habrá que mirar muy bien para el Zaragoza. Hace estudio para el Real Zaragoza y para el Huesca. Sí, a ver qué tipo de lunas nos van bien. Venga, que esto me parece interesante. Venga. Vamos al teléfono, 944 1020, primera llamada, primer oyente, el más rápido de todos, Ismael. Hola Ismael, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Ismael? Pues ahora mismo en ruta, por aquí, por Teruel. Ajá, por Teruel. Quería saber el día del domingo, a ver si va a ser un buen día para ir con los chicos ahí a Valdelinares a esquiar. Vale, venga. ¿Domingo has dicho, Ismael? Sí, el domingo, sí. Domingo, Valdelinares para ir a esquiar. Luismi. Pues perfecto, Ismael, porque va a hacer menos viento, por lo menos por la mañana no va a soplar mucho. Y no va a haber no va a estar el tiempo muy revuelto, que allí cuando se echa la niebla también es más complicado. Habrá poca niebla y sí que se nublará, pero ya a partir de mediodía. Por tanto, por lo menos por la mañana aprovecharéis bien. Y además hay que tener en cuenta, Ismael, que va a hacer bastante frío y que ha estado nevando, que ahora mismo todo eso está nevado, que quizás pues por donde se esté moviendo ahora ya lo está viendo. Y esa nieve va a estar en perfectas condiciones todo el fin de semana en Valdelinares. O sea que también en la Ibérica Turolense vamos a tener un tiempo perfectísimo para hacer unas bajaditas. ¿Ha elegido buen fin de semana, pues, Ismael, o qué, Luismi? Sí, del todo. Sí. Del todo, porque además ha ido nevando esta semana y también se puede ir produciendo nieve porque estamos bajo cero en esas cotas. O sea que nieve cultivada también tenemos y nieve natural, lógicamente, que ha ido cayendo. Bueno, pues muy bien. Ismael, ¿esquiadores avanzados ya o novatos? Los novatos yo, avanzados los pequeños. Vale. Pues entonces ten cuidado, no intentes seguirles. Déjales que se vayan por delante ellos. Gracias por llamarnos. Que vaya muy bien. Ainara, en el 608-578-412, ¿algún mensaje? Tenemos unos cuantos. Yolanda, por ejemplo, nos pregunta 3, así que papel y boli, Luismi. ¿Por qué? Espera que me apunto. Empezamos con el tiempo desde mañana y hasta el sábado que viene, semana completa en Suecia. En Suecia, que se va un familiar suyo. ¿Sí? A la vez se pregunta por el tiempo que hará en Cinco Villas. Hoy viernes dice fresco, luz del sol, pero ¿y el fin de semana que nos depara? Y aprovecha Yolanda para preguntarnos el domingo por San Sebastián. Pues venga, vamos a empezar por el extranjero. Y la semana que viene, allí en Suecia se va a centrar un anticiclón, justo entre Suecia y Noruega, en Finlandia, justamente en los países escandinavos. Un anticiclón. ¿Qué va a comportar eso? Que a partir del martes, sobre todo, pues haya bastante, ausencia de lluvias y sobre todo de nevadas por allí. Sí que es muy posible, Ainara, que a partir del miércoles de la semana que viene, sobre todo hacia el este del país, en Suecia, haga bastante frío. Claro, estamos en un sitio frío ya de por sí, pero con anticiclones allí centrados hace todavía más frío. Por tanto, heladas contundentes, que lo tengan en cuenta. Pero sin nevadas, sin lluvias en este caso. Cinco Villas. Me has preguntado Cinco Villas para cuándo era. A ver, fin de semana. Sábado, domingo. Fin de semana. Vale, pues de momento bastante viento y en las Cinco Villas habrá bastantes nubes mañana por la mañana, con alguna lluvia incluso. No será raro otra vez que, como pasaba ayer, llegue a nevar por encima de 700-800 metros. No sé exactamente por qué cota se moverá, pero sí que la Sierra de Santo Domingo, por ejemplo, alguna nevadita volveremos a tener mañana temprano. Mañana por la tarde se limpia el cielo y el domingo pasará al revés. Por la mañana más claros, la tarde del domingo llegará a tener alguna lluvia, que conste en acta, que la tarde del domingo la cosa se vuelve a torcer. Poca agua,
pero vamos, que lo tengan en cuenta. Y la tercera. San Sebastián el domingo. San Sebastián el domingo, pues también las lluvias que irán afectando a Aragón, como os decía, a últimas horas del domingo, en algún caso también se quedarán en Euskadi. Básicamente parece ser que ya por la tarde del domingo sí que estará el tiempo un poco más cargado con alguna lluvia y bastante fresco, porque allí se pasará poco de los 10 grados en el momento que suba más la temperatura. Venga, pues con esto cumplimos con Yolanda, yo creo, más que sobradamente. Repaso a Suecia, a Cinco Villas, a San Sebastián. 944 1020, seguimos pendientes también de las llamadas en el teléfono, 944 1020 y más mensajes, Ainara. Para Fernando, que le gustaría saber el tiempo en Nuez de Ebro, tienen el domingo senderismo. Vale, pues supongo que el senderismo lo harán tempranito, con un tiempo que va a ser bastante tranquilo por allí. Algunas nubecillas, la verdad que no se espera que se forme niebla tampoco, porque habrá algo de cierzo y por tanto se llevará la posibilidad de que se estanque el aire. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que decirle que Nuez de Ebro, el domingo por la mañana hará algo de cierzo y que el tiempo será bastante frío. La temperatura de unos 3 o 4 grados y con el cierzo, que vayan abrigados, pero por lo menos pues la lluvia no les va a aparecer, no será un impedimento. Sensación térmica, por cierto, ¿cuántos grados baja el viento, una temperatura? Pues mira, por ejemplo, ahora mismo si nos ponemos en el Puente de Piedra, en Zaragoza, por poner un ejemplo, tenemos rachas ahora mismo que están llegando a los 40 kilómetros por hora y la temperatura está alrededor de los 6 grados ahora mismo. Pues 6 grados y 40 por hora de temperatura nos quita unos 7-8 grados a esa temperatura. Nos quita el viento esa temperatura que os he dicho de los 6 grados. Por tanto, sensación de bajo cero. Sí, así de claro. O, por ejemplo, también mucha gente se va a mover pues por zonas de alta montaña, se va a ir a esquiar, por ejemplo. Pues temperaturas cuando hay ventisca de alrededor de los, vamos a poner 10 grados bajo cero, no muy por debajo, que ya es una temperatura fría. 10 bajo cero y el viento soplando a 90 kilómetros por hora, la sensación térmica es de unos 28 grados bajo cero. Vamos, tienes que ir equipado sí o sí, y aparte tú ya lo sabes muy bien también, Ainara, ya de por sí con ventisca es muy difícil moverse por alta montaña, pero es que todavía hay que ir con más precaución porque es que no te enteras de lo que tienes delante. Y aparte, las agujas de hielo que suponen los copos de nieve cayendo o la nieve levantándose es muy peligroso. Por tanto, imagínate, encima 30 grados bajo cero de sensación, que hay gente todavía que sube muy poco equipada a montaña y luego pasa lo que pasa. Claro. Vamos con más llamadas, 944 1020. Gema, ¿qué tal, Gema? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde, Gema? Desde Zaragoza. Desde Zaragoza. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? Pues el tiempo que va a hacer el fin de semana en Aceret. En Aceret. Luismi. Sí, nos vamos al pueblo que celebramos San Blas y es para ver si nos tenemos que abrigar mucho o mucho. ¿Alguna actividad al aire libre o no, Gemma? Bueno, mañana se hace la misa en honor a San Blas, hay procesión y luego pues estás todo el día entre el pabellón, el bar, casa. Vale. ¿Luismi? Pues Gemma, quizás vais a estar más rato en el pabellón y en el bar y en casa que en la calle. Por lo menos es lo que el tiempo va a acompañar o va a pedir hacer. Lo que va a hacer es bastante frío. Ha preguntado si tengo que ir abrigada o muy, muy abrigada. Pues a ver, eso en función del termostato de cada uno. Pero en Aceret la verdad que va a hacer bastante frío todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque la temperatura a mediodía, quizás el domingo llegue a los 7-8 grados como mucho, y mañana incluso más baja, 5 grados, pero es que además hay que añadirle el viento. El viento que todo el santo fin de semana irá soplando, no muy fuerte la verdad, pero sí sin dejar de hacerlo. Por tanto, mucha sensación de frío, lluvias poquitas, mañana por la mañana. Incluso se pueden ver algunos copos de nieve, quizás no en Aceret, pero sí un poquito más arriba, la Sierra de la Virgen o en la de Vicor, por encima de 1000 metros. Vamos, que ambiente de invierno, si bien la lluvia será escasa. El domingo por la tarde volverá a caer algo, pero será poca agua. Bueno, pues te tienes que abrigar muy mucho, entonces, Gemma. Sí. Perfecto. Sí. Bufanda y guantes. Sí, ha sido claro, Luismi. Fíjate que no suele serlo tan claro con lo del frío siempre, pero esta vez no ha dudado. Sí, no, es que cuando ya se te mete encima en el juego el viento, ya no hay tu tía. Ya. Buen fin de semana, Gemma, que disfrutéis de San Blas por allí. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir en el teléfono, 944 1020, ahora con Chema. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, equipo. Ainara, Luismi. ¿Qué hay? Desde Zaragoza. Desde Zaragoza, muy bien. Muy bien. Pues tú dirás, Chema. No te voy a preguntar por Quintana, tranquilo, Luismi. No cambiamos de comunidad, ¿no?
No, a ver, el tiempo que va a hacer en Madrid, que un par de hijos de un amigo mío van a ver el partido del Atlético de Madrid, y el tiempo que les va a hacer allí. Es a las 6 de la tarde. El fin de semana, sí, juega el sábado, ahí está. El tiempo va a ser, sí, mañana bastante tranquilo en el caso de Madrid. A las 6:30, Luismi, el partido del Atlético de Madrid, por cierto. 6:30. Sí. Pues sí, en cualquier caso mañana no va a llover en Madrid, ni a las 3 de la mañana, ni a las 4 de la tarde, ni a la hora del partido. Lo que sí que va a hacer en Madrid es bastante frío. Claro, a esa hora también se hace de noche, con lo que la temperatura bajará en picado y allí en el Metropolitano se notará frío. Lo que tenemos que decir es que si se quedan ya para el domingo, sí que llegará a llover un poquito en Madrid. Por tanto, supongo que a lo mejor se quedan todo el fin de semana, Chema, pues el domingo acabará lloviendo un pelín a partir de mediodía. Poca agua, pero es que va a hacer bastante sensación de frío, eso sí. Bueno, pues a abrigarse, a cantar mucho y a saltar mucho. Vale, muchas gracias. Buen fin de semana, Chema. Gracias. Venga, hasta Más luego. llamadas en el número de teléfono en el 944 1020. José Antonio, ¿qué tal, José Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde, José Antonio? Llamo desde Zaragoza. Muy bien. ¿Y qué le quieres preguntar a Luismi? A ver si nos puede decir qué tiempo va a hacer por Alcalá de Henares el sábado y el domingo. Lo vamos el fin de semana. Venga. Muy bien, pues mira, José Antonio, hace un momentito hemos hablado de Madrid, vamos, lo tenemos a 20 kilómetros Alcalá, y en Alcalá hará más frío que en Madrid. O sea, José Antonio, a abrigarse. Las noches, o sea, mañana por la mañana ya también. Y la noche del domingo del sábado al domingo y el domingo por la mañana, pues bajo cero, -1, -2, o sea, bastante frío, más que en Zaragoza. Pero con una diferencia, en Zaragoza tenemos viento y en Alcalá de Henares va a soplar muy poquito, por lo que se va a notar el mismo frío que ahora puede estar sintiendo usted. Y lluvias solo el domingo por la tarde un poquito, quizás ya cuando se vuelvan para Zaragoza, si es que vuelven el domingo por la tarde, pues un poquito de lluvia en el camino, pero vamos, tampoco será demasiado importante. Bueno, pues buen fin de semana por Alcalá de Henares. José Antonio. Muchas gracias. Que vaya muy bien, muy buenos días. Vuelvo contigo ahora mismo, Inara, y con los oyentes del WhatsApp, pero una llamada más, venga, en el 944 1020. Eva, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues mira, te iba a hacer la misma pregunta que te acaban de hacer. Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. ¿Pero te vas con Sí. José Antonio? ¿Te vas con José Antonio o no? No lo conozco. Ah, vale. Igual es que coincidimos en el viaje. Puede ser. Puede ser, al oírlo. Bueno, como ya estaba a la espera, pues ya no he querido colgar. Vale, no, Bueno, pues has sí, hecho muy Eva. bien. Has hecho muy bien. Hombre, nos puedes contar lo que vas a ver. Supongo que verás la casa natal de Cervantes, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues esto, sí, el Corral de Comedias, la universidad, Muy bueno, todo eso. Muy Sí. Bueno, Perfecto. Bueno, pues nada, Pues muchas nada. gracias. buen fin Y de semana. también buen fin de semana, gracias. Que vaya muy bien, Eva. Muchísimas gracias. Ainara, venga, vamos allá. 608-578-412. Sí, es muy bonito. Preciosísimo. Es muy bonito. Sí. Es de las ciudades que más me gusta de España, ¿Sí? sinceramente. Sí. Muy bonita, muy bonita. Seguimos poniéndole voz a los oyentes. Bueno, la ponen ellos. Escuchamos a Nines que te pregunta, Luismi. Venga. Hola, buenos días. Soy Inés desde Zaragoza. Me gustaría saber qué tiempo va a hacer el sábado en Panticosa, en el balneario de Panticosa. Gracias. Vale. Pues un poquito de nieve te vas a encontrar básicamente mañana por la mañana. Y es que, ¿te acuerdas, Javi, antes que hemos dicho, va a venir con una especie de, como una peoncita, como una pequeña borrasquilla? Ahora mismo está en el norte de Francia y se descuelga literalmente hacia el sur. Y va a entrar por el Pirineo entre Navarra y Aragón. ¿Y qué va a hacer eso? Pues que mañana por la mañana nieve en el balneario de Panticosa. Pero es que atención, porque no solamente va a nevar en el balneario, es que va a nevar en muchas comarcas de Huesca, mañana por la mañana. Y eso sí, esa nevada ya mañana por la tarde y el domingo se retira. El domingo se volverá a cargar un poco por la tarde, pero ya con poca nieve. Y a tener en cuenta que va a hacer bastante frío las noches, con unas heladas de esas de órdago, de 6-7 grados bajo cero, perfectísimamente. O sea, que la nieve caída y la nieve que va a caer va a tener una calidad este fin de semana brutal. Meterle un guión entre medio, brutal. Fin de semana y lunes, en esta ocasión, en Herrera de los Navarros nos explica José Ramón que están con todas las actividades de San Blas en la calle. Me parece a mí que van a tener que salir muy tapados, ¿no? Bastante, sí, bastante o mucho. A ver, claro, estamos en una comarca en la que hace frío. Allí en el sur de Zaragoza, esa parte ya de las estribaciones de la Ibérica es fría. Ventosa, cómo no, y eso no va a faltar. Ni el frío ni el viento en Herrera de los Navarros. Incluso mañana hay números de que se puedan ver algunos copos de nieve por la mañana. Porque eso que os decía de Panticosa, lo que entrará por el Pirineo, barrerá hacia el sur. Por ejemplo, lloverá un pelín mañana por la mañana en ciudades como Huesca y Zaragoza. Y también llegarán las cotas de nieve de poco más de 700-800 metros al sur de Zaragoza. Por tanto,
no será raro que por lo menos aguanieve o una lluvia muy fría caiga mañana por la mañana. Luego se irán retirando las nubes, la tarde quedará un poco más abierta, con viento y frío, y el domingo lo mismo. Y frío significa que pues a mediodía se van a pasar poco de los 6-7 grados en el mejor de los casos. 944 1020. Últimos minutos de tiempo a la carta con Luismi Pérez, por si nos quieren llamar. 944 1020. Más mensajes que nos han ido llegando estos últimos minutos. Ainara. Este se cuela en forma de imagen. Una fotografía, Luismi, que nos acaban de enviar. Es preciosa. Bueno, no sé si es que hay una nube absolutamente pegada a la zona del Moncayo, aunque detrás asoma perfectamente ya el sol. Ha dejado, no sé si mucho frío y por tanto cencellada, o realmente ha dejado una capita muy fina de nieve. El caso es que está blanca la imagen y 1 bajo cero, nos dice Roberto, que es el autor de esta foto. Sí, de hecho se han combinado las dos cosas. La nevadita que ha ido cayendo en el Moncayo los últimos 2-3 días y la cencellada, ese hielo que se acumula y esas banderas de hielo que se ven muy bien en el Moncayo, por ejemplo. Es la combinación de las dos cosas. Y tengo que decirte que tanto esta tarde como sobre todo mañana y el domingo, las dos cosas también se van a combinar. O sea que quien quiera hacer cima, que vaya preparado con temperaturas bajas y con algo de viento, que el domingo se va a reforzar por allí en cota más alta. Tiempo, dicen, para Chiprana el domingo por la mañana y sobre todo, lo más importante, ¿soplará el cierzo? ¿Qué miedo le tenemos al cierzo? Sí, ahí está. Pues un poquito sí. De hecho, el domingo se irá reforzando un poco. A partir de, pues piden por la mañana, quizás muy temprano soplen muy poquito, pero a eso de las 2-3 de la tarde empezará a reforzarse. No será muy fuerte, pero si no les gusta el viento o si no lo necesitan, quizás si hacen lo que tengan que hacer muy temprano, se van a ahorrar ese viento. Lo que no se van a ahorrar es el frío. Hará bastante buen tiempo, en el sentido de la tranquilidad, pero hará frío, porque estaremos rozando los 0 grados por la mañana allí. ¿El tiempo en Barcelona el domingo? Pues tiempo bastante tranquilo. De hecho, se verán algunas nubes por la tarde y poco más. Y la mañana bastante fría, también va a bajar la temperatura bastante en toda la costa mediterránea. Por tanto, domingo temprano se tendrán que abrigar también en Barcelona, unos 5 graditos. Y eso sí, la tarde acabará siendo amable, suave y con esas 4 nubes que el domingo no van a dejar lluvia en Barcelona. Venga, estamos en los últimos minutos del tiempo a la carta. Ahora vamos con alguna petición más que me dice Ainara que la hay todavía, pero vamos a incorporar a la conversación también a Óscar Vegas. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien. Sí, con ganas de saber el tiempo en Monzón este fin de semana. Luismi, ya que me metes. Ya sabía yo que quería. Venga, Luismi. ¿Mucho fresco o qué? Sí, bastante fresco. Y de hecho, allí vais a tener encima un poquito de niebla, que el domingo por la mañana vais a tener, que después se va a disipar, eso sí. Y mañana por la mañana un poquito de lluvia. Y no muy lejos de Monzón, por ejemplo, muy cerquita de Barbastro, mañana por la mañana se van a ver algunos copos de nieve, más para la parte de Tamarite, más pegados a cuanto más te vayas al norte o hacia Lleida, pues sí que se verá nevar. Monzón será difícil, pero alguna lluvia mañana por la mañana de esa fría de invierno tendremos. Me cae cerca, así que me puedo acercar con el trineo. Pues venga. ¿Qué nos contáis hoy en la Cadiera? Se cumplen 5 años del primer caso positivo del coronavirus en España y vamos a hablar esta mañana con Guacimara Barrera. Ella es la gerente de servicios sanitarios de La Gomera, para que nos cuente cómo se vivió todo esto. Hace ahora, qué rápido se han pasado estos 5 años, ¿verdad? Con Eduardo El Olumo hablamos de música y meteorología, vamos a buscar castillos, vamos a hablar con Rodrigo Minguel, es un programador de Navarrete que ha desarrollado una aplicación de inteligencia artificial, Galloconta es como se llama, para contar grullas en la laguna de Galloconta. Bueno. Ya sabéis que este fin de semana es la fiesta de despedida y atención porque nada, a las 10:15 aproximadamente recibimos a 3 nominados a los Goya, Javier Mací, Pepe Lorente y Mariera Carabajal esta mañana aquí en La Cadiera. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Han venido acompañados de su bombo, de su guitarra y hay alguna que otra sorpresa también preparada para esta conversación. Sí, en el estudio central, afinando y preparado la gente de La Estrella Azul, que por cierto vuelve a los cines.
este fin de semana, así que ya lo saben, porque es una peli que conviene ver en pantalla grande y en una sala de cine. Bueno, que vaya muy bien la mañana, Óscar. Muchas gracias. A ultimar los preparativos de la Cadira, que empiezan, nada, menos de 10 minutos ya. Ainara, ¿algún último mensaje antes de que cerremos el tiempo a la carta? Nos pregunta un montañero, habéis dicho el tiempo en el balneario de Panticosa, yo voy a hacer montaña en Benasque, ¿hablamos al mismo tiempo? Hablamos del mismo tiempo, sí. Básicamente la nevada de Benasque hasta Benasque Pueblo y más abajo, y mucho más abajo, se dará mañana por la mañana. Ya el domingo no. El domingo en Benasque por lo menos el tiempo será más tranquilo y en zona más alta de Cerler o Maladeta, donde tenga que irse por esa zona, pues el domingo será un poco más amable pero frío y con menos viento el domingo por lo menos. ¿Y listo, venga, hemos cumplido. Hemos cumplido con todo. Venga, Toma ya. Vale. Luismi. Y lo contento que me quedo yo, hombre, cuando se cierra todo muy bien, así me gusta. Claro que sí, claro que sí. Hoy nos ha dado tiempo a todo y hemos empezado un poquito antes y nos ha dado tiempo a todo. Bueno, oye, este enero que terminamos ya hoy, ¿ha sido un enero normal, Luismi? Te lo digo porque lo solemos comentar cuando no es normal el mes, en lo que al tiempo se refiere, pero ¿este ha sido normal o no? Ha sido normal tirando a cálido, porque otra vez la anomalía de temperatura es positiva en muchas comarcas, pero por lo menos se ha animado a llover en sitios en los que hay cabeceras de ríos. Por ejemplo, toda la Ibérica Turolense ha acabado lloviendo y nevado bastante, en la Sierra de Albarricín básicamente, y como no en el Pirineo. Por ejemplo, el Valle de Pineta se ha ido a los 200 litros por metro cuadrado, y eso significa que tenemos el Alto Pirineo, por encima de 2.500 metros, con un paquetón de nieve de esos de órdago. Venga, pues buen fin de semana, Luismi. Un abrazo. Que vaya muy bien, un abrazo. Gracias, Ainara. Nos vemos el lunes. Adiós. Buen fin de semana a todos. Lunes, 7 de la mañana, volvemos a madrugar y volvemos a compartir la mañana con ustedes si quieren. Buen fin de semana a todos. Adiós. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiera escuchar, entre mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso apilizal abone mi suelo.